Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Oportunidades de inversión utilizando el análisis técnico. Este webinar será impartido hoy como excepcionalidad los miércoles a las 8 de la tarde. Generalmente lo venimos realizando los primeros martes a las 8, pero por cuestiones de agenda y demás no pudimos realizarlo ayer y demás. Entonces lo realizamos hoy, pero el próximo mes será el martes a las 8, el primer martes del mes a las 8. Tenemos el placer de contar con David Galán, que es CEO y fundador de bolsageneral.es. Tienen ahí en su página web un montón de análisis e información diaria acerca de los mercados y las acciones que siguen. Y sin más, seguro que todos los que están hoy en el webinar son fieles seguidores de él, así que nada, os dejo con David. Y como saben, es un webinar interactivo donde les pone un repaso primero de los mercados que seguimos y después atiende a vuestras dudas. Así que vayan dejando vuestras preguntas y se las trasladaremos una vez que pase en la primera exposición del Sin nada más. David, cuando quieras. Gracias. Nada, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario especial con Rankia que hacemos el primer martes de cada mes, hoy excepcionalmente miércoles, y en el que voy a hacer un repaso a los principales activos, índices, forex, materias primas y acciones, un repaso rápido, y la última parte pues la dejaré para vuestras dudas. Empiezo primero con índices de ultracorto plazo, para que veáis pues cuál es la situación actual de los índices, luego veremos corto, medio, largo plazo, veremos Forex y materias primas para terminar, ¿no? También veremos el Bitcoin y algunas acciones. Empiezo por el IBEX en gráfico horario, ultracorto plazo. Cuando digo ultracorto me refiero que son gráficos que podríamos ver para movimientos de varias semanas. Eh, lo explico, aunque muchos ya pues me conoceréis, ¿no? Pero mi filosofía pues es invertir a largo plazo, casi todo mi dinero está invertido en acciones y tengo una pequeña parte del capital totalmente separada de la otra, que esto también creo que es muy importante, no mezclarlo, el no mezclar operativas, en la que hago ultracorto en índices forex o materias primas, con poco capital y con poco apalancamiento. Es decir, me fluctúa muchísimo más la cuenta de acciones que tengo de CFDs para ultracorto plazo, ¿no? Donde busco movimientos de días o semanas. Y bueno, en el caso del IBEX, pues lo tenemos atacando la primera resistencia, que es la media 200 descendente, cuando la media baja es zona de resistencia, cuando la media sube es zona de soporte. Y bueno, pues tiene soporte muy importante a niveles FIBO. Lo que decíamos ahí atrás, porque apareció en máximos una divergencia bajista, eso significa que el precio hace un máximo creciente respecto al anterior, mientras los indicadores hacían un máximo decreciente respecto al anterior. Ahí avisamos que podía venir una caída como mínimo a 9.582. Luego tuvimos una figura de hombro cabeza hombro, que esos son tres picos de cotización con un pico central superior a los otros dos, cierta simetría entre el hombro izquierdo y el hombro derecho y una neckline que une los mínimos de los hombros. En el momento que se rompe esa neckline, se mide la distancia entre máximos y esa línea clavicular y se proyecta desde el punto de ruptura. Nos daba un objetivo en torno a 9.200. Y fijaos que incluso vino con un pullback incorporado, es decir, la zona que fuera soporte, esa neckline, pasó aquí a ser resistencia y a partir de ahí ya desplome hasta objetivo e incluso más allá. Ha tenido varios intentos de rebote que han muerto en la zona de la media, incluido este nuevo doble techo con divergencia bajista que también terminó cumpliendo. Todos los objetivos que comento se avisaron en directo en Bolsa General porque comentar estructuras que no se hayan explicado en su momento pues no serviría de nada, ¿no? Sería como pues ser torero a toro pasado, ¿no? Entonces, son estructuras que se van marcando en directo y que, bueno, pues hemos tenido la fortuna que se han ido cumpliendo. Tenemos una pendiente de segundo bajista que no está todavía cumplida y además peligra, que era un objetivo hasta el 61.8 Fibonacci. ¿De acuerdo? Si rompiera la zona de la media, que está atacándola, hoy está justo en esa zona atacando la resistencia, la daríamos por anulada. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues tenemos un índice que por fin ha corregido a niveles FIBO. Era el escenario que comentábamos hace un mes como lo más probable, lo recordaréis, porque no fue hace tanto, ¿no? Os decía cuando andábamos por aquí arriba, en el primer seminario creo que dimos con Rankia, de que habíamos subido muy rápido en los índices y que tocaba una corrección probablemente a niveles FIBO, quizá aprovechando el verano o aprovechando la pauta de Sell May en Go Away, que es una pauta estacional por la cual las bolsas se suelen comportar peor en el periodo que va de mayo a octubre
respecto al periodo de octubre a mayo, que es donde realmente sube la bolsa, ¿no? Históricamente. Así que bueno, pues soporte muy importante, niveles FIBO, ya ha llegado entre el 50 y 61.8, esta es una zona siempre ya importante, especialmente justo la zona 61.8, pero ya ha llegado a esta zona que para siempre una zona a tener en cuenta como zona de soporte, después de una buena subida, el 61.8 de toda esa subida. Y ahora atacando la primera resistencia, el primer obstáculo. Hombre, lo normal sería que aquí tenga algún problema, ¿no? Que aquí le pueda costar superar ese nivel. Y si lo supera, pues el gráfico volvería a mejorar. Y si ya en el futuro, porque como vamos a tardar un mes en dar el próximo, estad atentos a la resistencia de los 9.588. Son los mínimos de abril. Y si se supera, activaría una clara estructura de segundo alcista. Todo apuntaría a nuevas subidas. Yo soy positivo con la bolsa a largo plazo. Creo que el fondo del mercado de momento sigue siendo positivo. Y bueno, pues lo que considerábamos es que faltaba una corrección a niveles FIBO, porque la recuperación desde mínimos de diciembre fue potente en todos los índices, y que lo normal era corregir a niveles FIBO para luego intentar seguir subiendo. Así que mantenemos ese mismo escenario como el más probable. No sé lo que va a pasar, insisto. Estamos aquí haciendo un análisis. Luego lo que hay que hacer es seguir un método que tenga esperanza matemática positiva. Y cuando hablamos analizando, hablamos de lo que es más probable. ¿De acuerdo? Pero tú no puedes obcecarte con un escenario. Es decir, tú lo que tienes es que seguir estrategias. Yo cuando entro en un valor y pongo un stop. Y si me salta, pierdo dinero, si me salta el primer stop. Luego, si la estrategia va bien, pues me dará pie a ir subiendo el stop y llegará al punto donde estaré ganando dinero. Vale, así que eso es lo que deberemos de hacer. Ahora lo que estamos haciendo es un análisis de la situación del mercado. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea, para ver algún índice más. Bueno, este ha estado muy cerca de cumplir el segundo bajista, que, bueno, toda la corrección empezó con este rango lateral o doble techo que veis en color amarillo. A partir de ahí avisamos de corrección. Rompió la media 200 y se convirtió en la zona de la media en resistencia. Funcionó muy bien en mayo y ahora tenemos otra vez al Eurostoxx en el primer obstáculo, que es la media 200 descendente. Si la supera, mejoraría y podría acabar anulando un segundo bajista que ha estado muy cerca de cumplir hacia 3.236. También decíamos, como muy probable, el escenario de que después de una subida muy fuerte viniera una corrección a niveles FIBO. En el caso del Eurostoxx ha corregido entre el 38 y el 50% FIBO de toda la subida. Y si pasamos al DAX, a la bolsa alemana, pues en el gráfico horario lo tenemos también atacando la primera zona de resistencia, que es la zona de la media. Y a diferencia del IBEX o el Eurostoxx, pues ha corregido únicamente a la zona del 38.2, incluso por muy pocos puntos, pero ni siquiera ha bajado al 38.2, al primer nivel Fibonacci. Es decir, está mostrando más fortaleza que otros índices en Europa ahora mismo, ¿no? En su día mostró más debilidad y ahora está mostrando mayor fortaleza que bastantes índices europeos. El que mostró más debilidad fue Italia, que subió bastante fuerte, pero ahora en la corrección ha corregido más que los demás. Fijaos que está corregido al 61.8 al TIC. Siempre os digo que la zona 61.8 es una zona importante. Pues lo que hizo Italia, y lo comentamos en directo en nuestro centro de traders, es que justo en ese nivel apareció una pauta de martillo, que es esta que os estoy señalando con este círculo amarillo. Una pauta de martillo, para el que no se haya formado con bolsa general y por lo tanto no tenga un conocimiento muy amplio de lo que es el mercado y el análisis técnico, es una pauta formada por dos velas. La primera es una vela con sombra inferior alargada, como podéis ver aquí, seguida de la segunda vela que lo que tiene es que confirmar lo que ya la primera te avisa. Normalmente ya cuando ves la primera vela, las opciones de que se acabe formando un martillo son altísimas, ¿no? Porque realmente la segunda vela es una vela de confirmación únicamente, ¿no? Que no puede cerrar por debajo del cierre de la primera. Así que, bueno, pues pauta de martillo que avisa de rebote y de momento no ha roto en el rebote el primer obstáculo realmente serio que lo tiene en la media 200 y luego en la directriz bajista. Esos son los niveles que tiene de resistencia la bolsa italiana, que por cierto en máximos avisó de que tocaba ya la corrección a niveles FIBO con una figura pequeña de hombro cabeza a hombro. Lo mismo que vimos antes, ¿no? En el IBEX. Está un poquito más pequeña, pero también podéis ver tres picos de cotización con un pico central superior a los otros dos, cierta asimetría entre el hombro izquierdo y el hombro derecho, y al perder esa neckline activa estructura bajista y a partir de ahí pues viene la caída.
la media 200 se gira y pasa a ser la primera resistencia a tener en cuenta. Vamos a ver qué ocurre en próximas jornadas, pero de momento el MIP simplemente se sacudió la sobreventa desde soporte. Sí es importante que haya respetado el 61.8, eso es un positivo, pero también es verdad que todavía no ha roto ninguna resistencia. Mejoraría claramente si rompe la zona de la media y la directriz bajista. ¿Cómo está Wall Street? Bueno, pues estoy muy contento, la verdad, porque hemos marcado estructuras y salvo la del Dow Jones, se han cumplido todas, ¿no? En el Dow Jones marcamos objetivo por ruptura del canal alcista verde, prácticamente lo cumplió, se quedó a unos puntitos, pero el segundo bajista está anulado. Estructura anulada, estructura fallida, objetivo no cumplido. Ya sabéis que, aunque sea triste, pues Bolsa General debemos de ser de los pocos que hacemos hincapié tanto en las estrategias que salen bien, que son la mayoría, porque usamos un método que tiene esperanza matemática positiva, como las que salen mal. No queremos engañar a nadie ni dar a entender que se gana siempre, eso es una falacia. Yo convivo con las pérdidas, muchas estrategias que hago salen mal. Afortunadamente gano dinero porque la mayoría salen bien y tenemos un método ganador o varios métodos ganadores, ¿no? Todos los sistemas que tenemos en Bolsa General ganan dinero, pero no ganan dinero siempre en cada estrategia, ni cada mes. Vale, eso ya el que os diga eso, pues ya detectáis a un estafador, cualquiera que os prometa esto, que hay muchos, por cierto. En el caso del Dow Jones, pues lo tenemos atacando ya la media con claridad y ha roto la directriz bajista. Y lo que ha hecho ya es una corrección a niveles FIBO, porque hace pues un mes y medio, 2 meses, os dije, creo que fue en el seminario del mes de abril, que habíamos subido muy rápido y que más temprano que tarde lo normal era una corrección a niveles FIBO. Bueno, ya la tenéis aquí, ha corregido un poquito más del 38,2 Fibonacci. Y el Dow Jones, aunque ha cumplido este escenario, corrección a niveles FIBO, no cumplió todos los objetivos bajistas propuestos, porque habéis visto que anuló un segundo. El resto de índices americanos es que no han podido ser más nobles desde el punto de vista del análisis técnico profesional, porque si vemos en las de acción, la tecnología, fijaos lo que ha ocurrido. En máximos avisamos de un doble, triple y cuádruple techo. Cumplió el doble, cumplió el triple, cumplió el cuádruple. Y luego avisamos de un segundo bajista y también lo ha cumplido. Y ha corregido casi al 50% FIBO. Y en mínimos apareció una vela, Doji Libélula, o Caracasa Blanca, está ahí entre Doji y Caracasa Blanca, que avisaba de un posible rebote técnico. Y bueno, en eso está. Ya al día siguiente hubo un hueco alcista, ayer, y está intentando rebotar. Es cierto que no ha roto de momento ninguna resistencia. La primera serie es la media 200 descendente, con la que chocó en el mes de mayo. Ahí tenemos el primer obstáculo. Pero rebota una vez ha cumplido todos, y eran 4, objetivos bajistas avisados en directo. Vale. Bueno, muy noble el Nasdaq y muy noble el SP500, el índice director de las bolsas mundiales, porque aquí también decíamos que lo normal era que viéramos una corrección a niveles FIBO de toda la subida. Si cogemos toda la subida, luego lo veremos en diario, ya hemos corregido a niveles FIBO y se han cumplido las dos estructuras que habíamos avisado también en directo en el centro de traders de Bolsa General. Creo que el objetivo de ruptura de canal lo comentamos también en el último análisis en Rankia. Este canal alcista verde y el objetivo por ruptura del canal hacia 2007-58, objetivo OK, análisis cumplido, enhorabuena a los que seguís los escenarios, y también ha cumplido el segundo bajista, el que veis en rosa. Una vez cumplido, pues se ha producido rebote a la media 200 descendente y está ahí, está ahora mismo atacando la primera resistencia. Tenemos ahora mismo al SP atacando el primer obstáculo. Veremos si es capaz de superarlo, pero la verdad que el gráfico no puede ser más noble, ¿no? Ha ido cumpliendo todas las estructuras. Lleva meses cumpliendo todas las estructuras el SP, ¿no? Ahora, bueno, pueden pasar dos cosas. Que supere este nivel y mejore el gráfico, o que desde aquí vuelva a caer e incluso pueda llegar a activar un tercer bajista o baje a hacer un suelo. Iremos viéndolo, ¿no? Esto no es cuestión de adivinar, sino de ir siguiendo las estructuras con las probabilidades a tu favor. Hemos visto índices en el ultracorto, vamos a ver índices en el corto, medio, largo plazo. Ya que habíamos terminado con el SP, vamos a ver el SP en gráfico diario. Y lo que vemos en el SP500 es que ha corregido a la primera zona de Fibonacci. Como el Dow Jones, ¿no? Ha acariciado el primer Fibo, ni siquiera ha llegado a tocarlo exactamente, ¿no?
Y bueno, pues está intentando frenar la caída en la zona de la media. Ahí dejó una vela diaria que, bueno, no era fea, tampoco era preciosa, una especie de peonza, casi caracasa negra. Y bueno, pues intenta rebotar desde esa zona de la media que se llegó a poner plana, pero no llegó a descender. En la bolsa americana, como os vengo diciendo, está muy fuerte. A mí es mi bolsa favorita desde hace 9 años, ¿no? No creo que haya muchos analistas o inversores que lleven 9 años repitiendo en la radio que les gusta la bolsa americana, ¿no? Que es la bolsa que más les gusta. Yo lo que escucho habitualmente es decir que Europa ha caído mucho y que es la que tiene más potencial, mientras Estados Unidos le mete una paliza brutal histórica a la bolsa europea. Eh, Creo que no hay que picar en eso. Lo fuerte tiende a seguir fuerte, lo débil tiende a seguir débil, ¿no? Por mucho que los expertos os lleven recomendando la bolsa europea respecto a la americana, porque supuestamente está más barata. Lo que está pasando, cuál es la realidad, porque eso son las opiniones, ¿no? La realidad, pues la realidad es que le sigue metiendo una paliza a Wall Street a Europa. Bueno, muy fuerte el SP, que bueno, pues ha consolidado un poquito al primer FIBO y no hay de momento ninguna señal de debilidad. Nuestro escenario es que lo más probable tras su consolidación es que intente seguir subiendo. No sé si con esto ya es suficiente, no ha corregido mucho Estados Unidos, pero es cierto que como vais a ver ahora, analizando muchos índices rápidamente, muchos índices sí que han corregido ya a niveles FIBO importantes, ¿no? ¿Por qué es el que menos corrige la bolsa americana? Pues porque es la más fuerte, le cuesta más caer. En cuanto cae, entra dinero. En el Nasdaq 100 vemos que ha corregido más, es un índice más volátil, cuando sube, sube más, pero cuando baja también baja más rápido. Corrige. Yo estoy muy contento porque os avisé de la caída en octubre del año pasado por un doble techo y os volví a avisar de caída en el mes de abril por doble, triple, cuádruple techo. Qué casualidad que nos ha avisado el gráfico de las dos últimas correcciones, pero es que además se ve que no es algo que me lo guarde para mí, no, es que cualquiera que estudie análisis técnico lo sabe ver el aviso de la caída. Lo que no entiendo es por qué hay inversores que no usan análisis técnico. Eso es algo que no entiendo, ¿no? Es verdad que es entendible porque el mejor inversor de la historia no lo usa, que es Warren Buffett. Pero viendo la potencia que tiene y las pistas que te da para poder tener un buen punto de entrada o ahorrarte grandes disgustos, pues yo es una de las cosas que nunca entenderé. Pues sí, sí puedo entender que combines herramientas diferentes, pues uses macro, value y técnico, o uses técnico y value, pero no usar técnico, pues es algo que no entiendo, ¿no? De hecho, el multimillonario inversor Bruce Kovner, pues lo también dice que no entiende por qué no se usa el análisis técnico, ¿no? Dice que los analistas fundamentales que no usan análisis técnico le parece como un médico que no toma la temperatura a un paciente. Por supuesto, esto sería una locura. Bruce Kovner, 5.200 millones de dólares, lista Forbes entre los más ricos del planeta. Pero claro, sí entiendo que haya gente que crea que esto no es necesario porque Warren Buffett no lo ha utilizado. Entonces, bueno, pues está un poco ahí, ¿no? La razón seguramente por la que el análisis técnico, pues ante esa gran figura, ante ese genio de la inversión como es Warren Buffett, pues yo creo que está un poco desprestigiado, ¿no? O no se le saca el potencial que tiene. Pero cuidado porque hay otros grandes inversores que sí lo utilizan, pero no solo Bruce Kovner. Hablamos, por ejemplo, pero yo creo que la gente tampoco investiga tanto, ¿no? Entonces, pues conoce a Buffett y a dos más y se queda con eso, ¿no? Pero hay muchos grandes inversores multimillonarios que sí lo usan. El dueño del Liverpool, el Liverpool ha ganado la Champions, ¿no? Eso sí que todos nos hemos dado cuenta. Pero poca gente sabe que el presidente del Liverpool, multimillonario obviamente, ha hecho su fortuna usando análisis técnico, siguiendo tendencias. Está en nuestro libro, el pequeño libro de los grandes inversores. Y voy a citar una frase de John W. Henry que me parece brutal el consejo que da aquí, ¿no? Y me parece que es una filosofía que hay que explicar mucho, porque no es lo que habitualmente se utiliza. La fortuna de John W. Henry se estima, según Forbes, en 2,2 billions. También aparece en la lista Forbes entre los ricos del planeta. Ahora está retirado, ya multimillonario totalmente, no solo tiene Liverpool. Aparte es la primera persona en el planeta que es capaz de ganar la Champions de fútbol y la Champions, digamos, de béisbol, porque también es dueño de uno de los principales equipos de béisbol de Estados Unidos. Y bueno, pues dice John W. Henry,
Lo único que tenemos que hacer es seguir tendencias y aprovecharnos del dinero que pierden todos los pequeños inversores que piensan en predecir el futuro. Y luego hay un inversor del que se habla muy poco para el talento que tiene, porque si pasan los años y continúa así, se va a poner al nivel de Warren Buffett, y se llama Stanley Druckenmiller. Y Stanley Druckenmiller también usa análisis técnico. 30 años, 30% anual. Durante 30 años, 30% anual. O sea, los números, lleva menos años que Buffett, pero los números son mejores que los de Warren Buffett. Vale, abro comillas para decir una frase de Stanley Druckenmiller. El análisis técnico es una herramienta tremenda. Cierro comillas. Yo no estoy de acuerdo con Stanley Druckenmiller. Le doy la razón. Bueno, seguimos. Lo digo porque como lo de Warren Buffett se difunde tanto, pues también que veamos que hay opiniones diferentes y no por ello son imbéciles, ni tontos de baba. Pero yo creo que a veces se quiere dar a entender como el que usa el análisis técnico es poco menos que un trilero o que no sabe ni lo que hace. Creo que hay que investigar un poquito más y informarse un poquito más. Que yo entiendo que el que te quiera vender la moto del value y que pierdas un 50% cuando el mercado cae, pues está bien, cada uno comenta la filosofía que le gusta, ¿no? Pero a mí me gusta comentar la realidad. O sea, hay gente que ha tenido mucho éxito y solo usa value, pero no ocultemos lo otro, no engañemos a la gente, ¿no? Cada uno que se quede con la filosofía que le guste. Yo creo en la libertad, pero no engañemos a la gente, por favor. Que hay mucha gente que no tiene el tiempo para investigar ni se ha informado lo suficiente y puede llegar a creerse esas trolas, ¿no? Esas mentiras. Otra cosa, otro tema es que disfrazados de analistas técnicos haya un montón de estafadores y que ayudan a devaluar esta herramienta tan potente. Pero a mí me da mucha pena que no se utilice más esta herramienta porque es muy potente. El Nasdaq ha corregido casi al 50% FIBO. Si supera en el futuro los máximos de la historia, que son los máximos que generó en abril, porque en la bolsa americana, en abril, el Nasdaq y el S&P marcaron nuevos máximos históricos, pero el Dow Jones no. Vale, y ahora el Nasdaq ha corregido casi al 50% FIBO, el Dow Jones ha corregido menos, y vamos a ver qué ocurre con esta pequeña divergencia que hay entre índices, ¿no? Que donde unos están más fuertes, otros más débiles, pero en el caso del Nasdaq, si supera máximos de abril, se activa un nuevo objetivo alcista importante. Yo sigo siendo positivo de momento a largo plazo con la bolsa americana, porque es que además vino una caída muy fuerte en diciembre, más de lo que yo me esperaba, porque avisamos del inicio de la caída aquí, pero yo no me esperaba que hubiera caído tan rápido y tan fuerte, y luego la recuperación ha sido espectacular, que demostró que había mucha fuerza en el mercado, ¿vale? Así que sigo pensando que el escenario de continuidad es el más probable. En Italia, pues lo que hemos comentado antes, hemos tenido corrección al 61.8 y ahí ha aparecido una pauta de martillo. Vela con sombra inferior, igual que en gráfico diario, y confirma la vela siguiente. A partir de ahí te avisa que como por lo menos va a venir un rebote. El DAX, la bolsa alemana. Bueno, la bolsa alemana ha ido a buscar la media 200, que os dije el mes pasado que era el primer nivel de soporte. Os lo dije el mes pasado. Bueno, pues ha llegado al primer soporte. Luego el otro soporte clave ya es el mínimo anterior, 11.299. Y por último los mínimos de diciembre o el 61.8 de toda esta subida. Esos son los niveles de soporte importantes. Y bueno, pues el DAX cumplió estructura de tres bajistas durante la caída. En mínimos dejó una pauta de martillo que avisaba de rebote. En la última semana del año pasado, lo comentamos también, que avisaba, lo tenéis en el canal de YouTube, se llama canal YouTube David Galán, y ahí lo avisamos en diciembre. O sea, está ahí, cualquiera lo puede mirar, a ver si es cierto que David avisó en diciembre que venía un rebote en Europa. Entra en el último seminario de diciembre o el 1 de enero y lo comprueba. Y verá qué dijimos ese día. Pues que después de cumplir tres bajistas y aunque no había cumplido todavía el hombro cabeza hombro, el gráfico te estaba avisando de que venía un rebote, porque en gráfico semanal, fijaos la vela que dejó el DAX. Y el problema es que no solo fue el DAX. Bueno, el problema no es, al revés, ¿no? Es que lo dejó toda Europa. Una vela con sombra inferior alargada. Y fijaros que luego la semana siguiente confirmó la pauta de martillo, que es esto que veis aquí. Esta es de las pautas de velas más famosas que hay en el mundo. De hecho, es de las pocas que merece la pena vigilar, ¿no? Porque hay libros de bolsa. Bueno, la mayoría de libros de bolsa son una basura, hablando claro, ¿no? De análisis técnico hablo. ¿Por qué son una basura? No porque no sean entretenidos, pero ¿de qué te sirve que alguien copie y pegue
una pauta de vela que alguien inventó en Japón o en Estados Unidos y sin ningún tipo de comprobación de si funciona o no funciona. ¿Dónde está el backtest hecho? No, David, pero es que eso es muy complicado. Ya sé que es complicado. Por eso Bolsa General debe ser de las pocas empresas que se dedica a comprobar lo que funciona y lo que no. Claro que es complicado. Pero tenemos que hacer eso. No, vela no sé qué, pauta de vela no sé cuánto. Yo tengo libros de pautas de velas y me los leí hace años y vienen más de 100 pautas. Creo que en uno vienen 180 pautas de velas. Vale, vienen en el libro. Y la segunda pregunta es, ¿y funcionan las 180? Pues no, no funcionan. ¿A qué me refiero con no funcionan? Pues la pregunta mínimo, o sea, lo mínimo que tendríamos que preguntarnos es, si yo sigo esta pauta, que le llamen, pues a ver, os digo varias de memoria. Cubierta de nube oscura, 3 soldados blancos, 3 cuervos negros, estrella doji del anochecer, envolvente alcista, envolvente bajista, lucero del alba doji. Bueno, hay cientos de pautas. Vale, pero ¿cuánto gana cada pauta? ¿Dónde está testeado eso? ¿Te dan ventaja estadística? No, David, eso es muy difícil. Ya, claro, sí, pero es que uno tiene que saber si lo que hace funciona o no funciona. Como mínimo hacerle o comprobarlo en directo, siguiendo estrategias en demo, por ejemplo, o hacer un backtest. Y os diré que no todas las pautas de velas te dan ventaja estadística. Entonces, bueno, pues lo puedes comprobar in situ. Yo más o menos ya sabía cuáles funcionaban, porque lo llevas comprobando muchos años, pero bueno, es muy interesante luego pasarle el backtest y comprobar a ver cuáles te dan ventaja y cuáles no. ¿Vale? Es como el doble suelo, el doble techo, el hombro, cabeza, hombro. Bolsa General está haciendo algo histórico en cuanto a chartismo, en cuanto a análisis técnico, que es cuantificarlo. Lo estamos cuantificando en directo. Llevamos 1 año y 3 meses haciendo el experimento. Estamos comprobando qué porcentaje de fiabilidad tiene cada figura. Obviamente, después de 16 años usando análisis técnico, pues más o menos tengo en mi cabeza qué figuras son fiables, en qué circunstancias, cuáles son más, cuáles son un poco menos. Pero una cosa es que tú tengas una idea y otra testear y que te dé un porcentaje exacto, 57,51%. Eso ya no es una opinión, eso es un hecho. Vale, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en Bolsa General. Cuantificar la ventaja estadística que te da cada figura chartista. Vale, de momento la que arrasa en cuanto a rentabilidad es la bandera. Bandera y banderín. ¿Por qué? Bueno, pues tiene su lógica. En ecuación rentabilidad-riesgo es la que mejor ecuación rentabilidad-riesgo tiene. Es decir, no necesitas acertar ni un 25% de las veces para ganar dinero. Entonces, encima de que acierta un porcentaje muy, muy superior al 25%, tiene una una ecuación rentabilidad-riesgo de más de 1 a 5. Vale, entonces, bueno, pues es la que está dando mayor beneficio desde que estamos haciendo la comprobación. ¿De acuerdo? David, ¿y dónde más lo puedes ver? No, pues solo en Bolsa General. No me consta que haya ningún otro estudio serio de chartismo en España. Vale, así que bueno, pues ahí seguiremos intentando ser vanguardia en análisis técnico profesional en Bolsa General. Y bueno, pues el que le interese todo esto, pues lo vamos publicando en bolsageneral.es y vamos dando las estrategias en directo en nuestro centro de traders. Tenemos un robot automático que va buscando automáticamente las figuras, lo cual es una maravilla, como entenderéis, porque yo hasta hace unos años lo hacía manualmente. Y os podéis imaginar las horas y horas de trabajo que le he dedicado, ¿no? A miles y miles de dobles suelos, miles y miles de hombros, cabeza a hombros. Yo los detecto de un vistazo, pero claro, hay que abrir cada gráfico, mirarlo, y es una maravilla pues poder filtrarlo y que la máquina te ayude, porque al final el futuro es ese, ¿no? El futuro no es que la máquina te quite el trabajo, sino que te ayude en el trabajo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo con el análisis técnico, ¿no? Y yo comprendo que haya gente que se ha quedado desfasada y que, bueno, pues que te cuentan milongas y tal, que dicen que el análisis técnico no funciona y en su vida no saben ni testear un activo, ¿no? No saben ni comprobarlo. Entonces, claro, eso lleva tiempo. Es más fácil decir que no funciona y no... Pero, márcame un estudio, ¿no? Por lo menos. Oye, no funciona y aquí lo he comprobado, esta pauta del doble suelo no funciona. No, pero eso no lo pueden hacer porque sí que funciona. Vale.
Nosotros vamos a demostrar que funciona, ¿vale? Llevamos 12 años que ya lo hemos demostrado de manera manual, porque a nadie le puede quedar duda. Hombre, yo entendía en 2007, cuando empezamos Bolsa General, que hasta que no pasaron 1 o 2 años marcando estructuras y objetivos y la gente no comprobara que la mayoría se cumplen, pues se pudiera dudar. Pues llevamos 12 años y medio y claro, la gente que no nos sigue duda, pero la gente que nos sigue no duda, ¿eh? Eso sí que os lo digo que está claro. Pero siempre es bueno, además, tenerlo texteado con programas informáticos. Bueno, el DAX, pues con esos niveles a vigilar, haciéndolo mejor que otras bolsas. Y en el caso del IBEX, antes de irnos a Bitcoin y Forex, en el caso del IBEX 35, pues lo tenemos intentando rebotar. Ha llegado al primer obstáculo, que es la media 200. Era probable llegar ahí. La vela que dejó semanal la semana pasada era positiva para rebotar. Ha llegado al primer obstáculo. Luego tiene fijaos que aquí dejo una vela fea, un doji lápida. Ahí tiene obstáculos los 9.294, también resistencia 9.334 y luego resistencia 9.588 y por encima el gráfico mejoraría. Y en cuanto al IBEX dividendo, pues lo tenemos, yo creo que lo más probable es que siga subiendo porque lo tenemos con objetivo pendiente por ruptura de canal hacia 28.848, cierto soporte en la media 200 donde está intentando frenar la caída y soporte en el 61.8 de toda la caída desde el mínimo de diciembre. Y el mínimo de diciembre, a su vez, suponía el 61.8 de toda la subida desde el mínimo del Brexit. Por eso nos pasamos un año diciendo que si caía había que vigilar este nivel. Y la casualidad hizo que fuera justo a buscar ese soporte. Y desde ahí entró dinero y lo dijimos, que era soporte clave, que mientras no lo perdiera lo más probable era que siguiera subiendo a largo plazo y se ha frenado ahí. Así que de momento muy positivo lo que ha ocurrido en la bolsa española. El IBEX dividendo es el IBEX pero incluyendo dividendos. Es un gráfico que me gusta enseñar para los que están empezando, porque aquí podéis ver que el IBEX está ahora mismo por encima de los máximos del 2008, es decir, los equivalentes 16.000 puntos, pues está por encima la bolsa española de los 16.000 puntos. El IBEX no, porque no incluye los dividendos, pero es que los dividendos son parte de la rentabilidad. Entonces es verdad que la bolsa española no lo está haciendo excesivamente bien, pero no es verdad lo que cree el 90% de inversores de España, que es que la bolsa española lo hace muy mal, y eso es mentira. Está por encima de los máximos de 2008, porque hay que incluir los dividendos, y los dividendos son un porcentaje importante, estamos hablando de casi un 5% de rentabilidad anual en dividendos. Eso en 10 años supone el 50%, que hay que añadir a la rentabilidad, ¿de acuerdo? De ahí que haya mucha gente despistada con esto. Es algo que repetimos mucho, pero creo que hay que seguir repitiéndolo. Poquito a poco haremos crecer la cultura financiera, ¿no? Llevamos 12 años y medio, en los últimos años se han añadido muchos proyectos. Rankia, por ejemplo, lleva todavía más que nosotros, lleva muchos años difundiendo la cultura financiera, es algo que a mí me encanta. Y nos gusta mucho colaborar con Rankia porque llevan muchos años difundiendo la cultura financiera y últimamente pues se han añadido muchas nuevas iniciativas, ¿no? Que están genial y que a ver si entre todos pues podemos hacer que la gente se entere de cómo funcionan los mercados. Visto el IBEX dividendo, vamos a ver Bitcoin, criptodivisas. Como siempre os digo, no recomendaría dedicar a esto más del 3-5% del capital total que tengáis para invertir porque es un activo volátil y por tanto peligroso. Llevamos de las estructuras y escenarios que venimos marcando desde que existe el futuro del Bitcoin. Nosotros empezamos a seguir este activo en diciembre de 2017. Hemos marcado 11 estructuras y se nos han cumplido 10, un 90,91%. Habíamos comentado que si superaba 4.195 todo apuntaba a una fuerte subida para corto plazo. Bueno, escenario más que cumplido, llegó a subir más del 100% en un par de meses. Y lo último que comentamos es que esta vela era muy fea, es una caracasa negra invertida y que indicaba un posible descanso en la subida. Bueno, estamos en ello, ¿no? Primer soporte lo tendríamos en los 6.375 y luego, muy importante, la media ascendente. O sea que está en fase alcista de corto plazo, pero ha dejado una resistencia que te avisaba de un descanso en la subida, que necesitaba consolidar. Y en eso está ahora, ¿no? Veremos si forma un primer impulso y luego pues hay nuevas estructuras. Ahora estamos en esa fase de consolidación. En cuanto al euro dólar, está muy interesante desde el punto de vista técnico el euro frente al dólar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estructura activada, ¿no?
La verdad que me ha ido muy bien con el eurodólar en esa cuenta que os digo de ultracorto, donde, bueno, pues la verdad mi futuro no depende de esas inversiones, ¿no? Donde me juego realmente el dinero es, insisto, en mi cuenta que es como un fondo de pensiones para largo plazo, mi fondo de pensiones particular, porque como considero que la pensión pública va a tener muchos problemas en el futuro, pues yo no voy a esperar a que me solucione la vida el Estado dentro de 40 años o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues interés compuesto y a invertir, ¿no? En acciones. Y bueno, en esa parte destinada a otros activos, pues la verdad que me ha ido muy bien con el eurodólar porque en mínimos nos ha avisado de un hombro cabeza hombro invertido, que es la misma figura que el hombro cabeza hombro, pero dada la vuelta. Fijaos que tenéis otra exactamente igual aquí, pero un poco más grande. Hombro cabeza hombro invertido. Si el hombro cabeza hombro es que haya tres picos de cotización o un pico central superior a los otros dos y cierta simetría entre el hombro izquierdo y derecho y se activa al perder mínimos de la neckline, el hombro cabeza hombro invertido es lo contrario. Son tres valles de cotización con un valle central inferior a los otros dos, cierta simetría entre el hombro izquierdo y derecho y una neckline que une máximos de los dos hombros, que normalmente será plana o ligeramente inclinada a la baja. Y una vez se rompe, te activa objetivo alcista. Aquí fijaos que rompe la media y la media pasa a ser soporte. Bueno, pillé una buena subida y ayer cerré los largos. Hoy ha llegado a subir algo más, pero bueno, me esperaba que tocaba una corrección a niveles FIBO y quizá a la media 200. Por esta zona lo espero otra vez al euro para vigilar otra vez para comprarlo. Vale, lo compré, lo vendí y lo vigilo por aquí a ver si me da otra opción para volver a entrar. ¿Y por qué volver a entrar? Porque activó un objetivo por ruptura del rango lateral que veníamos siguiendo. El euro dólar estaba en un rango lateral entre 1,11 y 1,1110 y 1,1264 y lo ha roto por arriba. Ahora bien, aquí no puedes comprar. Solo un novato en análisis técnico compraría aquí. El timing de compra es malo. Le falta la corrección a niveles FIBO antes de que vuelva a subir. De hecho, a lo mejor me compraron a mí lo que yo les vendí, ¿no? Porque cuando uno compra, le compra a alguien que vende. Yo vendí ahí. Entonces, pues a lo mejor alguien compró cuando yo vendía, ¿no? ¿Por qué vendí? Pues lo que acabo de explicar. El timing de compra no es bueno ahí. Probablemente está formando un primer impulso y falta una corrección a niveles FIBO. Bueno, lo que explicamos en nuestro curso, ¿no? Cómo se mueve el mercado. Entonces, ahora ya tenemos corrección entre el 38 y el 50% FIBO. Bueno, pues ahora hay que vigilarlo porque yo creo que lo más probable es que haga esto. Intente parar la caída después de corregir a niveles FIBO y a lo mejor en el futuro activa un segundo alcista y ya se va a buscar luego el objetivo rectángulo. Pero bueno, esto es adelantarnos mucho, vamos a ir paso a paso. Yo creo que está interesante para vigilarla, si corrige algo más, si forma algún suelito, deja alguna pauta de giro, aunque sea en velas, pues puede ser interesante el euro frente al dólar. Algo muy similar a esto que estoy comentando ahora ocurrió en el euro libra, donde os marqué varias estructuras alcistas y bueno, pues se nos han cumplido de momento casi todas, 2 de 3, un 66% se han cumplido. Nos falta uno de los objetivos señalados. Habíamos marcado hace varios meses 3 objetivos, un doble suelo, otro doble suelo y un cuádruple suelo. Doble suelo cumplido, 2 mínimos en la misma zona. Al superar el máximo entre esos mínimos se activa objetivo, este objetivo ya está cumplido. Luego tenemos otro doble suelo, 2 mínimos en la misma zona, supera el máximo entre mínimos, se activa hacia 0,8875, objetivo también cumplido. Y nos queda el cuádruple suelo entre los 4 mínimos. Este es el menos claro, porque estos 2 mínimos no están exactamente donde los anteriores 2, ¿no? Pero se puede considerar un cuádruple suelo. Y si lo considerábamos, como lo consideramos, aunque es el menos claro de los 3 objetivos, el objetivo sería 0,8956. Este es el que está pendiente. Ahora ha subido mucho y le vendría bien un descanso. Creo que ahora le toca corregir, que toca descansar. Y también pasó algo parecido en el dólar australiano dólar. Vamos a ver, todo esto es avisón directo, riguroso directo. Aquí en gráfico diario, que en su día hizo un doble techo clarísimo, que avisó de caídas, 2 máximos en la misma zona, al perder mínimos entre máximos, activa objetivo y el objetivo se cumple, ¿no? Y una vez ha caído, bueno, pues si vemos gráfico horario, tenemos una pista de por qué ha rebotado recientemente, ¿no? Este también se avisó en su momento, hace un par de semanas, se puso de ejemplo como lo que es un rectángulo. Fijaos, había 3 toques en la parte baja,
4 toques en la parte alta, por lo tanto tenemos un rectángulo, porque para que haya un rectángulo solo tiene que haber al menos 2 toques abajo y 2 arriba en la misma zona. ¿Y qué hay que hacer cuando se rompe? Pues medir la anchura del canal o del rectángulo y proyectar desde el punto de ruptura. Dijimos ya en su día que lo normal es que rompiera por arriba, porque aquí incluso había un pequeño doble suelo. Entonces aquí cuando lo analizábamos dije, lo normal es que rompa la directriz y veamos subidas. Y confirmaría rectángulo si supera los exactamente los 0,6935. Y bueno, el objetivo por ruptura de rectángulo se nos ha cumplido esta semana. ¿De acuerdo? Alguno dirá, David, pero ¿cómo? Si esto funciona y lleváis 12 años con miles de ejemplos y la mayoría se han cumplido, pues ¿cómo todavía hay gente que no, esto dice que no funciona, no se usa tanto y tal? Bueno, pues porque tiene poco pedigrí esto. Está mucho mejor hablar solo del equipo directivo y del roce y tal, que no digo que no haya que usarlo, ¿eh? Yo no soy sectario. Lo que funcione, perfecto, bienvenido sea. De hecho, hace unos 3 años que vengo investigando el value investing y lo he añadido un pequeño filtro basado en value investing a mi operativa. ¿Por qué? Porque mejoro los resultados. Sería tonto si no lo uso. Yo si algo mejora los resultados de mi método, lo añado. Ya está, es que no hay más. Y he encontrado pues algún filtro value que sí me da ventaja estadística. Hay cosas que funcionan. Yo lo que no me gusta el value es que vas a tener drawdowns de un 50%, de un 60% de pérdidas. Tarde o temprano lo vas a tener. Lo hubo en 2008, en el 2000 casi, y en los años 70 también, y ya no os cuento el drawdown del año 29 al 32, pero bueno, va a ser difícil que venga una crisis como hubo en el 29, ¿no? De esa espero no verla nunca. Pero crisis como la que viví en el 2008, pues sí que puede ser que se repita dentro de 30 años o de 20 años, no lo sé. Sí que normalmente para que venga una crisis muy, muy gorda, esto se basa en psicología humana al final, son ciclos. Igual que el análisis técnico se basa, por eso funciona el análisis técnico, porque también se basa en la psicología humana. Estos son ciclos y para que venga una crisis muy gorda, te tienes que haber olvidado de la anterior. Entonces, cuando la gente se olvide de la crisis tan gorda que hubo en 2008, puede venir ya otra crisis así de gorda. Mientras la gente tenga en la memoria la crisis tan fuerte que hubo, no puede venir otra igual. Y cuando tú estás siempre precavido de cuidado que va a venir otra, cuidado que va a venir otra, entonces no viene. Es cuando asumes muchos riesgos, cuando hay euforia, cuando la sociedad está eufórica y contenta y alegre y se cree que esto es un nuevo paradigma y que ya no van a volver a venir crisis, es cuando la crisis está a la vuelta de la esquina. Cuando te dicen que la vivienda no puede caer, entonces ¿qué va a caer? ¿Vale? Tiene que formarse una burbuja que se genera en euforia para que eso estalle y venga una grave crisis, luego la depresión de la crisis y el ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El ser humano no aprende. A corto plazo sí tiene memoria, pero a largo plazo no aprende porque hay nuevas generaciones, porque te olvidas de lo malo. Tenemos memoria cortoplacista. ¿Vale? Esa es la realidad. Nuestro cerebro es muy imperfecto, ¿no? Últimamente he estudiado mucho el tema del cerebro, ¿no? Del comportamiento humano. Hay libros muy interesantes sobre esto, sobre los sesgos cognitivos, sobre las partes del cerebro que tenemos, ¿no? La amígdala y bueno, pues todo esto es muy, muy interesante y al final es que el ser humano reacciona normalmente siempre de la misma forma. Y las crisis tienen apellidos diferentes, pero son muy parecidos los comportamientos, ¿no? Y lo que ocurre en los mercados. Una vez es por los bulbos de tulipán, otra vez es por las materias primas, otra vez es por Internet, otra vez es por las viviendas y bueno, pues así va a ser siempre. Diferentes motivos, iguales o casi idénticos comportamientos. Bueno, seguimos. Hemos visto ahí el gráfico del dólar australiano dólar en gráfico horario. Vamos a ver cómo está el euro dólar, pero en gráfico diario. Hemos visto antes el gráfico horario del euro dólar. En diario, cuidado, porque hoy ha chocado con una resistencia muy importante. La vela de hoy es horrorosa. Es decir, después de esta vela es difícil subir. Mañana seguramente va a venir alguna caída en el euro dólar. Aunque luego recupere, vamos a ver precios inferiores, muy probablemente. Hablo de probabilidades. ¿Por qué? La vela de hoy es un rechazo a la resistencia que os llevo repitiendo meses.
Recordáis, ¿no? Los seminarios que hemos dado con Rankia, los tenéis ahí para consultar, ¿no? Están grabados. Os dije, primera resistencia serial, el euro dólar en la media de 200. Pues fijaos lo que ha ocurrido hoy. Ha llegado a la media y ha chocado con la resistencia. Si es que os lo hemos dicho hace 2 meses. David, pero si esto lleva funcionando una vez tras otra, aquí, 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 y todas las veces lo has avisado, pero ¿cómo habrá gente que diga que esto no vale para nada y que es basura? Bueno, pues porque yo que sé, no tendrán tiempo para mirar esto, estarán mirando otras disciplinas, otras filosofías, y a lo mejor habrá gente que lo crea en su seno interno, lo creerá efectivamente, creerá que no funciona. Vivirá más feliz pensando que lo único que funciona es lo que ellos usen. Pues puede haber gente que crea eso, ¿no? Yo a lo mejor, pues a lo mejor podía vivir en mi burbuja y no usar ningún filtro value y no haber investigado nada y pensar que no podía mejorar mi sistema, conformarme, pero yo intento mejorar. Entonces, para mejorar hay algo muy importante que es no ser dogmático ni ser sectario, ni pensar nunca que lo sabes todo, porque entonces no puedes mejorar. Si crees que lo sabes todo, la mejora se terminó. Entonces, también esto sería muy recomendable, aunque no tocaría quizá porque estamos haciendo un análisis técnico, pero siempre es bueno una mentalidad de aprendizaje constante. Yo me voy a morir aprendiendo, porque nunca vas a llegar a absorber toda la información que podrías absorber y nunca vas a ser perfecto, nunca. Vas a cometer muchos errores, con lo cual tienes que intentar, para progresar, intentar mejorar, intentar cometer cada vez menos, pero es un aprendizaje constante. Entonces, primero fue la prepotencia, bienvenida a la humildad y aprendizaje. Porque desde la superioridad intelectual, desde la arrogancia intelectual, nunca vais a conseguir nada. No vais a poder prosperar y mejorar. Así que mente abierta, flexibilidad, probar lo que funciona, no que os lo diga yo ni que os lo diga nadie. Hombre, ya cuando uno va comprobando que lo que se va diciendo se cumple, pues a lo mejor uno dice, ah, pues parece que por aquí puedo ir bien, pero lo tienes que probar tú, lo tienes que comprobar tú. Si no, no tendréis la confianza necesaria para invertir en bolsa, que es muy importante la confianza. Bueno, en el caso de la libra dólar, pues también dio la opción de un pequeño rebote con una estructura de segundo impulso alcista. Y bueno, pues ahora estaría consolidando después de haber cumplido esta estructura. Cumplió el objetivo de ruptura de un canal y cumplió una estructura de segundo impulso. Bueno, incluso luego viene un tercero, que el tercero está a punto de anularse, ¿no? Pero los terceros no son tan fiables como los segundos. Yo aquí lo que hice fue seguir el segundo y vender cuando ya el segundo estaba cumplido. Y ahora estoy en liquidez, en la libra dólar. No estoy ni comprado ni vendido. El primer soporte a vigilar sería ver si la media 200, que aquí antes era resistencia, aquí funcionó ya de soporte, ver si esta zona puede frenar la caída. Pero la libra frente al dólar tampoco está muy fuerte en el largo plazo. De hecho, fijaos dónde se frenó. A esto le podemos llamar casualidad o simplemente que se ha frenado en la resistencia. Desde aquí, bueno, pues podría salir algo. A lo mejor puede formar un hombro cabeza hombro invertido. Pero de momento no hay ninguna estructura ahora pendiente, clara. ¿Vale? Y vámonos al petróleo Brent, que se ha desplomado en el Texas, por ejemplo. Vamos a ver primero el Texas y luego el Brent, ¿vale? En el Texas pues ha sido una maravilla porque ha cumplido una estructura de 3 impulsos bajistas después de un hombro cabeza a hombro, ¿no? Siguiendo nuestra herramienta de Fibonacci, ¿no? Siguiendo la metodología Fibo, pues ha hecho 3 impulsos, primer impulso, segundo y tercero. Es que es como se mueven los mercados, ¿no? Y ahora pues sigue bajista con resistencia a la media 200 descendente, que aquí fijaos que bien funcionó la media como resistencia. Y si viéramos el petróleo Brent, pues veremos que la media 200, qué casualidad, pues también funcionó de resistencia. Ya lo podéis ver tanto aquí otra vez, como aquí también. Entonces, bueno, de momento está en tendencia bajista y bueno, pues la primera resistencia son los 62 con 27 dólares. Esa es la primera resistencia que tiene el petróleo Brent, que cumplió también estructura de segundo bajista y cumplió también objetivo por ruptura de un canal. El canal sale de medir simplemente unir mínimos y máximos. Esto os avisó, insisto, también en directo. Ninguna estructura que estáis viendo, ninguna, todas se avisaron en directo en Bolsa General. ¿Vale? Si no, nos las marco. Aquí mediríamos el canal y en el momento que se rompía,
proyectas objetivo. Ese es el objetivo mínimo. Luego rebota la media, choca, rebota otra vez con la media y después de varios intentos, como no puede con resistencia, pues tiene que bajar más. Así que de momento bajista, intentando rebotar, pero de momento en ultra corto plazo en tendencia bajista el Brent. Y para terminar vamos a ver algunas acciones. Bueno, os analizaba NIO en portada de Bolsa General hace unas semanas, también lo tenéis el análisis en Rankia, objetivo 2.11, lo marcamos cuando estaba en 4.05 y está en 2.81. O sea, creo que va a bajar más. Sigue muy débil. A este valor le llamaban el Tesla chino. Fijaos lo que hace en el 61.8 de la caída, que el 61.8 cuando es de una caída es resistencia, pues forma un doble techo. Y a partir de ahí pues viene una gran caída. Luego pierde los mínimos y ahora es cuando apunta a caídas hacia 2.11, que creo que es hacia donde se dirige. Tampoco pinta mucho mejor Tesla Motors, que comentábamos también en un análisis de Bolsa General, que también lo tenéis en nuestro blog en Rankia. Tenemos blog en Rankia que se llama Bolsa y Gráficos. Y ahí, pues lo que decíamos de Tesla es que tiene un gran objetivo bajista por rectángulo roto a la baja. Lo marcamos al perder 2.45, objetivo 104. Bueno, está ahora en 195. Lo normal, como ha caído muy rápido, es que rebote un poco. Yo creo que ahora le vendría bien un rebote. El primer obstáculo pues, sería la zona que antes fue resistencia, que es esta zona 2.45, y luego la media 200 que está en fase descendente. Pinta feo, ¿eh? Yo creo que va a caer fuerte Tesla. David, ¿es seguro que va a caer a 104? No, seguro no hay nada en bolsa. Pero vamos, usando análisis value o fundamental tampoco hay nada seguro. Si no, pues no les cogerían el toro en algunas acciones y acertarían siempre. No perderían todo su dinero en algunas estrategias, que valores que quiebran o el 80% en algunas estrategias, ¿no? Como ocurre. Entonces, tú al final tienes dos opciones al invertir en acciones. Uno, puedes ganar dinero con value investing, pero asumiendo que en algunas estrategias lo vas a perder todo y que vas a tener rachas negativas de un menos 60, un menos 50. Otra opción es usar análisis técnico con stops, en la que va a haber stops que te salten y eso psicológicamente es duro, pero nunca vas a tener rachas de pérdidas de un menos 50. Es la gran ventaja del análisis técnico. No tanto que vas a ganar más, no, la gran ventaja de usar análisis técnico es la gestión del riesgo. Nunca vas a tener rachas de menos 60, menos 50, de perderlo todo, de quedarte pillado sin parar, de comprar un valor a 100 y que baje a 1 y acabe desapareciendo. Lo que es la gran ventaja, en mi opinión, de la herramienta que yo más utilizo, ¿no? Que es el análisis técnico. Pero vamos, todo tiene ventajas e inconvenientes, todo. El análisis técnico no es perfecto. Pero lo más probable, viendo este gráfico, es que Tesla caiga hasta el objetivo, $104. ¿De acuerdo? ¿Que ahora está muy sobrevendida y que ha caído muy vertical y lo normal es que rebote? Pues sí, pero no pinta bien a medio o largo plazo. Y voy a terminar, igual que vemos este valor que no me gusta, vamos a ver un valor que, bueno, vamos a ver dos valores de mi cartera personal de largo plazo. Por ejemplo, uno es Fastenal. Fastenal, pues lo tengo en cartera desde el año pasado y ya me he comido unas cuantas caídas desde que lo tengo en cartera, ¿no? Me comí esta caída, me comí esta caída y ahora me he comido esta caída y no pasa nada. Yo mantengo hasta que la estructura no sea bajista. Hay mínimos crecientes, pero no es porque lo diga yo, es que cualquiera de vosotros lo puede ver. Os voy preguntando, a ver. Vamos a... Porque igual hay gente que tiene problemas para saber cuando digo tendencia a qué me refiero. Vale. Una tendencia alcista es que los mínimos son crecientes. Vale. Este mínimo está por encima del anterior. Sí, ¿verdad? Y este está por encima del anterior. Sí, ¿verdad? Y este está por encima del anterior. Sí, ¿verdad? Y este está por encima del anterior. Sí, ¿verdad? Y este por el anterior y este por el anterior. Bueno, pues de momento la tendencia es alcista. Hay zigzags, sí, pero los zigzags son crecientes. Y a mí eso es lo que realmente me importa para poder mantener este valor en mi cartera. ¿De acuerdo? ¿Que tienes que aguantar correcciones? Pues claro, pero mientras sean a favor de la tendencia y luego el valor no rompa soportes, pues mantengo. Pero yo le doy mucho margen. Yo soy un analista técnico raro, digamos, porque sé que la manera de ganar dinero es esa. Ser muy paciente, ir a largo plazo. De hecho, yo tengo muchísima menos rotación que
que la mayoría de fondos value, porque lo miro la tasa de rotación y yo roto muchísimo menos la cartera y soy analista técnico, pero sí que soy un poco raro, digamos, ¿no? Creo que es como mejor puede funcionar esta herramienta yendo a largo plazo, porque con tendencias largas puedes llegar a ganar muchísimo dinero, ¿no? Si compras los valores fuertes y dejas correr la tendencia, puedes llegar a ganar muchísimo dinero. Y bueno, pues de momento para mí es un claro mantener, ¿no? Parece que intenta detener ya la corrección en la media 200. Y a ver, que yo entiendo que haya gente que no le guste sufrir correcciones de un 20% en valores, pero yo ya lo tengo asumido y no sufro. Pero te fluctúa mucho el capital, el beneficio, ¿no? La plusvalía va fluctuando mucho, pero es que la bolsa fluctúa. Entonces, para invertir en bolsa tienes que asumir eso, que el mercado va a fluctuar mucho y que por lo tanto vas a pasar de ganar mucho a ganar poco o a veces de ganar a perder, pero lo importante es que tú hagas bien las cosas, no lo que fluctúe el mercado. Lo importante es que tú sepas seguir la tendencia o sepas aplicar tu método. Walt Disney es otro valor que tengo desde el año pasado en mi cartera personal de largo plazo, valor muy fuerte, muy alcista, y bueno, pues ha estado muy cerca de cumplir la estructura de triángulo que avisamos el año pasado, que comenté en periódicos, en radio, en conferencias, en Bolsa General, en el Centro de Traders, en periódicos, y bueno, pues el objetivo son 143,85, ha estado muy cerquita y de momento tiene el objetivo activado. Para mí esto es un objetivo mínimo, yo no voy a vender en el objetivo. Es un objetivo mínimo, que es un buen punto de partida, ¿no? El gráfico avisa que hay un gran objetivo. De hecho, compré antes de que activara ese objetivo. Yo compré por este doble suelo que hizo aquí. Ahí compré Walt Disney. Y bueno, pues confiaba en que acabaría rompiendo el triángulo por arriba. Entré por el doble suelo pensando que, bueno, que le podía tocar ya intentar romper el triángulo y, bueno, lo rompió. Luego es verdad que zigzagueó. Aquí avisé que venía una caída de corto plazo y aguanté la caída. Pues esto también, claro, llegas a un punto donde dominas el análisis técnico, el gráfico te avisa que va a caer en el corto plazo, pero claro, yo estoy siguiendo un objetivo de largo plazo. Ya tenía este objetivo activado. ¿Qué hice entonces? No hice nada, mantuve. David, pero si avisaste a todos los clientes de Bolsa General que Walt Disney iba a caer, ¿cómo mantuviste el valor? Porque mi cartera es de largo plazo. En el sistema que teníamos de corto plazo no estábamos en Walt Disney. Luego entramos. Entramos en Walt Disney aquí. Tuvimos suerte, la verdad, ¿no? Compramos aquí Walt Disney en el sistema swing de corto plazo de Bolsa General. Pero mi cartera personal es largo plazo, con lo cual yo no voy a andar comprando, vendiendo. No, compro y solo vendo si cambia la tendencia. Así que bueno, pues creo que hemos visto un buen repaso. Me queda el oro y termino aquí. Y si hay preguntas, que me imagino que habrá alguna, pues las contestaré con gusto, ¿no? En el caso del oro, avisábamos de que había un doble suelo. En el último análisis del oro que hicimos en el mes pasado aquí con Rankia, daros la enhorabuena simplemente. Objetivo cumplido de doble suelo que os propuse el mes pasado. Y ahora hemos llegado a la resistencia clave, la que os llevo repitiendo más de 2 años, entre 1.350 y 1.380 dólares. Fijaos qué casualidad, la vela que está dejando hoy el oro es horrorosa. Qué casualidad, ¿no? Que la resistencia sea resistencia. Bueno, pues la gente sigue sin mirar gráficos, pero anda si no da pistas, ¿no? Los gráficos. Así que bueno, si Luis es tan amable y me puede pasar vuestras dudas, será un placer. Hola David, tenemos varias dudas que se han ido acumulando. Entonces vamos a darle un poco de orden lógico. Primero vamos a empezar por índices y después luego iremos a acciones individuales, ¿vale? Perfecto. Intento acumular porque te digo que tenemos más de 25 preguntas, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar hacer un resumen porque si no se va a quedar muy largo, ¿no? Pero a ver, vamos a ello, dime. Vale, primero vaya. ¿Se ha activado un hombro cabeza a hombro en los índices mundiales? Vale, esto es algo que vengo leyendo mucho, gente que me pregunta mucho esto. En algunos casos se podría llegar a considerar, me suelen preguntar si lo hay en el Eurostoxx y si lo hay en el SP 500, ¿no? Exacto. Tenemos tres Sí, preguntas acumuladas sobre el SP y el Eurostock 50 y así vale. avanzamos estas preguntas. Vale, mi opinión, en el caso del Eurostoxx sí se podría quizá considerar una figura de hombro caza hombro bastante
clara o bastante adecuada, porque al final pues, se tiene que dar que haya 3 picos de cotización. Esto no es un hombro cabeza hombro, voy a dibujar aquí un esquema para que se entienda la diferencia de lo que es a lo que no es. Porque hay muchos inversores que con esto tienen alguna confusión, ¿no? Si no se han formado con nosotros, suele haber muchas confusiones. Esto no es un hombro cabeza hombro, ¿vale? Luego tacho y esto no lo es. Y alguno dirá, David, pero si hay 3 picos, sí, pero estos dos casi son insignificantes, ¿no? Explico qué es un hombro cabeza hombro rápidamente. Me está empezando, de tanto hablar, se me está empezando a fallar la garganta. Un hombro cabeza hombro es una derivación de un triple techo, en el que el pico central es superior o algo superior a los otros picos. Eso es un hombro cabeza hombro. Entonces, esto no es un hombro cabeza hombro porque casi no hay picos de la izquierda y la derecha. Hay un pico central, pero los otros no lo hay. En el caso de este ejemplo real del Eurostoxx, pues sí, se podría considerar como válido. Se anularía si supera este nivel. Vale, pues creo que también ahí falla mucha gente que no sabe dónde se anula una figura. También es cierto que yo no soy especialmente negativo con el Eurostoxx y que además lo que ha hecho el Eurostoxx realmente es ir a buscar la media. Y ahí de momento aparece una vela con sombra inferior y desde ahí rebota. Pero sí que tendría cuidado si se acerca por aquí, sé que no es una buena zona de compra porque podríamos dar por válido esta posibilidad de hombro cabeza a hombro. En el caso del SP, yo lo que comento es que no me parece una figura clara. Estaríamos cerca de lo que acabo de explicar ahora, de ese ejemplo de lo que no es un hombro cabeza a hombro. No, no lo es. Fijaos, me marcarían una cosa como esta. Entonces, esto no es un hombro cabeza a hombro. Pero si esto es, ¿cómo va a ser un hombro esto? Vale, a ver, que la mayoría de gente cree que sí, pero eso es porque no han estudiado adecuadamente el análisis técnico. Tiene que haber una especie de de triple techo donde el pico central es superior a los otros dos. Entonces, ya el pico derecho es muy pequeño, pero es que el izquierdo es insignificante. Entonces, te pueden aparecer ahí hombros cabeza a hombros a mansalva. Cualquier cosa casi podría ser un hombro cabeza a hombro. Entonces, el SP no tiene figura de hombro cabeza a hombro. No lo es, ¿vale? El Eurostoxx, pues sí, el Eurostoxx se podría considerar. ¿Más prudencia entonces con Europa si llega cerca del segundo hombro? Sí, sí. Pero aunque pueda corregir, porque claro, esto luego somos muy ventajistas. Imagínate que hace así el SP y dicen, ¿ves, David? Era un hombro cabeza hombro. No, no lo era. Aunque caiga, no lo será. O sea, las cosas o son o no son. Esto no lo es, el del Eurostoxx se puede considerar que sí lo es. Es como el del DAX. Vamos a ver el que marcamos el año pasado en el DAX y que vino un enorme desplome y estuvo cerca de llegar al objetivo, pero no llegó a cumplirlo. Y afortunadamente apareció la vela de martillo y pudimos avisar de rebote, porque si no llega a aparecer la bota de martillo, yo no tendría por qué haber sido positivo aquí, porque todavía no había llegado al objetivo de hombro cabeza hombro, aunque había cumplido 3 bajistas. Esto es un hombro cabeza hombro clarísimo. Y si se llega a anular en el futuro, que se anula en 13.205, yo no diré, no, es que no era, no, claro que era, pero se anuló. Entonces, no seamos ventajistas de que si algo luego se cumple, es que era, no. El del SP no es un hombro cabeza hombro. Y el del Eurostoxx sí se podría considerar. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta que tenemos por aquí. Vale, ¿es cierto que el hombro cabeza a hombro es la figura menos fiable y la que más falla? ¿Y que el hombro cabeza a hombro invertido es más fiable? El hombro cabeza hombro invertido es una figura bastante fiable. A ver, nosotros llevamos 1 año y 2 meses cuantificándolo a tiempo real. Es decir, empezamos en abril del año pasado cuantificando figuras chartistas y necesitamos todavía muchos años para que el estudio tenga un volumen considerable de figuras para que sea fiable, ¿no? Esto es como seguir un método y si te salen 2 estrategias, pensar ya si es ganador o perdedor, no, eso es anecdótico estadísticamente. Tú necesitas un volumen muy alto de muestras para que el resultado sea fiable, ¿no? Estadísticamente. Entonces, todavía es pronto sobre los resultados que estamos obteniendo. Pero bueno, en general, no son figuras poco fiables, en mi opinión, tienen bastante fiabilidad. Lo que están dando los datos, pues es que el hombro cabeza hombro invertido también es bastante fiable. Y es normal que como llevamos 1 año y el mercado es alcista, de fondo, el fondo de mercado es alcista, es más normal que las figuras
chartistas bajistas estén obteniendo un ratio de fiabilidad menor que las alcistas. No sé si se entiende lo que estoy explicando, espero que sí. Es decir, en el 2008, lo normal es que tu testeo de figuras alcistas salga el resultado estadísticamente peor que la media. O sea que si tú tienes datos de 30 años de figuras alcistas, de hombro cabezón invertido, de doble suelo, que son figuras alcistas, en el 2008 el resultado de esas figuras sea menor que la media, con lo cual los resultados de ese año estadísticamente no son excesivamente fiables. Entonces, por ejemplo, en un mercado como el actual, donde sobre todo en bolsa americana, ¿no? Vamos a imaginar que el testeo es sobre acciones americanas, que es donde nos estamos centrando, porque es un abanico, un universo gigantesco. Como el mercado de fondo es alcista, mientras lo sea, las estrategias bajistas tendrán un ratio algo peor, pero luego se equilibra porque esto es cíclico. Luego vendrá un año bajista y ese año las estructuras bajistas tendrán un resultado espectacular. Entonces, no digo que no puedas ganar con dobles techos en mercados alcistas, ¿eh? Lo que digo es que el ratio de acierto será menor que la media. Y en los años bajistas, el ratio de acierto en las estrategias alcistas, como un hombro cabezón invertido o un doble suelo, será menor. Pero al final lo que cuenta es la media. O sea, si tú tienes 50 años de mercado, durante los 50 años va a haber todo tipo de mercados, que eso es lo ideal. De hecho, tú cuando estudias un método, es muy, muy, muy importante, al hacer el testeo, que en ese testeo tengas mercados distintos, no sea solo un mercado alcista. Eh, por ejemplo, tú un fondo que invierte solo en bolsa americana o solo en tecnología que tenga histórico solo desde el año 2009, los resultados son un poco tramposos. ¿Por qué? Porque ha vivido lo mejor, una época buenísima. Lo ideal sería estudiar un fondo o un ETF que haya vivido un ciclo bajista también. Vale, entonces, como este ciclo alcista en Estados Unidos está muy alargado ya, 10 años, deberíamos de buscar testeos que sean de más de 10 años. Entonces, es muy pronto para juzgar si el hombro cabeza hombro o el invertido, porque un año es más fiable o menos fiable. ¿De acuerdo? En mi opinión, hay cosas que son todavía más importantes que si es invertido o si es normal para darle fiabilidad, como es el tiempo que lo forma, el tamaño de la figura. Para mí es un rango o un rasgo más importante todavía para esto. Pero bueno, esto ya daría para quizá para profundizar mucho más y quizá no es el sitio adecuado, ¿no? Ya sabéis que tener las puertas abiertas de Bolsa para el que se tome en serio todo esto, pero todavía el estudio está en una fase muy inicial, pero vamos, que vamos a sacar estadísticas muy, muy interesantes sobre chartismo. Te lanzo una pregunta teórica de un usuario y después te lanzo otra relacionada. ¿Qué es un Perfecto. primer, segundo y tercer bajista? Y hay otro Uf. usuario que nos pregunta, ¿por qué se ha anulado el segundo bajista en el Dow Jones en gráfico horario? Uf, aquí Luis Ángel, esto es complicado, voy a resumirlo, pero no vais a poder aprender, yo no me gusta engañar, ¿no? No vais a poder aprender impulsos Fibonacci en 20 minutos ni haciendo una pregunta, porque es una herramienta muy compleja. Igual que el doble suelo o el rectángulo, ya ves, yo explico todo aquí, no me importa. Y pongo ejemplos y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque yo un doble suelo soy capaz de explicarlo en un minuto. Un rectángulo soy capaz de explicarlo en un minuto. Un hombro cabeza hombro soy capaz de explicarlo en 2 minutos. Una pauta de velas soy capaz de explicarlo en un minuto. Pero la herramienta de impulsos Fibonacci tiene una cosa buena y otra que puede ser mala, ¿no? Que tampoco creo que sea mala, pero bueno, para alguien que no lo haya estudiado esa herramienta es algo malo. Eh, es muy eficaz, pero es una herramienta compleja. Tiene muchas reglas. De hecho, para que se entienda, en nuestro curso de bolsa que dura varios meses, el apartado de impulsos Fibonacci es el más largo del curso. O sea, tiene 25 vídeos, no es de vídeos el curso, ¿no? Pero también tiene vídeos. Pero de 25 vídeos, 13 están para explicar impulsos. Yo creo que con esto se puede entender que es una herramienta muy compleja y no es fácil de entender. Muy resumido, pero con el spoil o el aviso, la advertencia de que el resumen no significa que sepáis usar impulsos, porque es una herramienta, insisto, muy compleja. Lo que quiere decir es que el movimiento de los precios no es en línea recta.
El precio no se mueve nunca así. Ni sube así, ni baja así. Sino que se mueven zigzags. Y esos zigzags son crecientes o decrecientes. ¿Vale? Esto es una tendencia alcista y esto es una tendencia bajista. Y esos zigzags decrecientes o crecientes normalmente son formando estructuras de impulsos. Entonces, esto sería un primer impulso alcista. Hay que vigilar los niveles de corrección proporcional de Fibonacci entre el 38,2 y el 61,8 y luego puede venir un segundo alcista y un tercer alcista. La gran ventaja de esta herramienta es que en todo momento vas a saber en qué punto estás de gráfico, siempre. Si estás dentro de un segundo, si estás dentro de un tercero o si estás formando un primero. Entonces, esto es una ventaja impresionante. De hecho, cada vez que formo alumnos en la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa más completo en el norte de España, cuando llegamos a este tema, casi se olvidan de todo lo demás, porque detectan o ven la potencia que tiene esto, ¿no? Es que les explicas primero velas y tal, y les encanta, pero claro, cuando llegan a este tema, que es el último, el de impulsos, pues normalmente quedan enamorados y obnubilados, y es luego en lo que se centran normalmente, en lo que más quieren usar. Porque es que es muy potente al decirte en qué punto estás del mercado y al marcarte objetivos que son objetivos, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con que son objetivos? Que son objetivos. Porque pues cualquier alumno nuestro que mire un gráfico yo qué sé, de cualquier valor, de General Motors, pues va a llegar a las mismas conclusiones que yo. No son como los precios subjetivos, que una casa de análisis da una y otra, estudiando las cuentas, da otra. No se ponen de acuerdo, ¿no? Esto es una herramienta objetiva. Igual que un doble suelo te marca un objetivo y eso es un objetivo que es objetivo, a todos nos tiene que salir exactamente la misma estructura. No puede decir uno, no, el doble suelo, objetivo 10. Y otro inversor que sepa análisis técnico profesional dice, no, a mí el objetivo me sale 12. No, les va a salir exactamente el mismo objetivo. Y esa es una de las ventajas que tiene el trabajar con impulsos. Con lo cual, tienes que saber cómo se forma el primero. ¿Cuál es el mejor punto de entrada dentro del primero? Porque incluso ya puedes comprar dentro de un primer impulso. Después tienes que saber dónde se anula el primero, cuándo se activa un segundo, dónde se anula la opción de que haya un segundo. Cuando está activado el segundo, cuándo se anula el segundo. Si se anula el segundo, ¿qué objetivo bajista se activa? ¿Cuándo se activa un tercero? ¿Qué objetivo bajista se activa cuando se anula un tercero? ¿Cómo calcular la dilatación? ¿Cuándo se anula la dilatación? Entonces, es que es una herramienta muy compleja. Si quisiera solo hablar de impulsos durante el seminario no me daría tiempo a explicarlo bien. Entonces, creo que es algo que hay que tomarse en serio y estudiar con calma y con tiempo durante varias semanas para entenderlo y practicar luego durante varios años para dominarlo. Pero la idea es la que acabo de explicar, que en las subidas se van formando impulsos y en las caídas, pues la misma fórmula. Se van formando estructuras de impulsos porque los precios se mueven en zigzag. Y mientras no se supere el 61,8, puedes estar en un movimiento impulsivo. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Si el escenario técnico no cambia, ¿se pueden asumir esas caídas? Si el escenario técnico no cambia, no Vale. entiendo Viene cuáles son las... relacionado con otra pregunta. Dice, David, Sí. ¿puedes dar tu opinión teniendo en cuenta la estacionalidad de junio que es bajista, ayuda a que Vale. estas últimas subidas no tengan mucho recorrido y den algún pequeño susto más? Vale, a ver, predecir es un deporte de altísimo riesgo. Yo no soy predictor. Yo lo que hago es seguir un método. Es verdad que salgo en radios y participo en consultorios y soy consciente que el juego habitual es que te pregunten, David, ¿qué va a pasar? Pero eso es una pregunta más para la bruja Lola o para los adivinos de estos que cogen el teléfono por las madrugadas y que hay gente que cree en eso, pero yo pues nunca creí en eso y además pues he investigado mucho, hay estudios sobre las predicciones y el ser humano no puede predecir. Cierto es que a lo mejor después de 20 años en bolsa puedes tener cierto olfato, digamos entre comillas, que al final no es olfato, se basa en experiencia, se basa en haber visto comportamientos similares en el pasado, o sea, no deja de ser conocimiento. Pero creo que no es. Las preguntas adecuadas nunca son qué va a pasar, porque nadie lo sabe. Entonces son preguntas que no tienen respuesta realmente, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar. Comento cuáles son los escenarios más probables y muchas veces se cumplen, es cierto, ¿no? Y hay momentos donde es más claro lo que puede ocurrir y momentos donde no es tan claro lo que va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en 2016 fui muy positivo con la bolsa. De hecho, voy a ir un momento a Google. Si yo pongo esto en Google y pongo señores bajistas van a sufrir, claro, esto es decirle a la gente que el mercado va a subir mucho.
Para que yo diga esto y lo publique en el periódico, pues tengo que verlo muy claro. Lo publiqué en nuestra web, en el periódico, lo dije en seminarios, en YouTube, en radios, en conferencias. Y avisé por tierra, mar y aire que el mercado iba a subir mucho. ¿Por qué? Porque ahí tenía quizá, no sabía que iba a subir, porque saber implicaría adivinar el futuro. Pero sí consideraba que había tantísimas probabilidades de que el mercado iba a subir muy fuerte que valía la pena avisarlo, ¿no? Aún así no era una certeza, sino eran probabilidades, ¿no? Aquí dibujo un oso de peluche magullado porque pensaba que iban a destrozar a los bajistas y avisaba de que el mercado iba a subir con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque había muchos objetivos activados en muchos índices, en el IBEX, en el Eurostoxx, en el Nikkei japonés, y aquí avisaba, fijaos qué doble suelo más bonito había aquí activado. Este aviso de objetivos enormes que avisaban de que el mercado se iba a disparar, como así fue después, se hizo exactamente el día 9 de diciembre del 2016. Había pasado el Brexit, eso fue junio, finales de junio de ese año, y el mercado había hecho un suelo y ya había dado señal de compra. Entonces, hay momentos donde es muy claro lo que va a pasar y quizá ahí merece la pena jugársela o... Y hay luego otros momentos, que son la mayoría, donde el mercado está zigzagueando y es muy difícil exactamente saber dónde va a parar cada zigzagueo, ¿no? La idea es la que comenté al principio. Creo que ahora estamos en una consolidación para seguir subiendo. ¿Puede seguir zigzagueando más tiempo aprovechando el verano? Sí, pero tampoco el verano eh, es obligatorio que porque sea verano y estemos dentro de la pauta estacional donde el mercado se mueve peor o lo hace peor, vayamos a caer. De hecho, la media es que el mercado durante esta época no sube, no es que se derrumbe, ¿eh? La media no es que baje un 10% anual, no, la media que da es que no lo hace bien, que lo hace mediocre, que baja un poco o está plano. Eso es que hay años de subida y otros años de bajada y la media queda en que de mayo a octubre no tienes rentabilidad. Cuando de media el mercado sube un 9% al año. Entonces, que durante 3 o 4 meses el mercado no haga nada, no suba, significa que es un periodo muy malo de mercado. No sé si se entiende mejor así, pero no podemos entrar a afinar tanto como decir, no, ahora de mayo a julio va a caer un 12%. No, no lo sabes. Lo que sí que era muy probable después de una subida potente y acercándose el mes de mayo, pues lo que os dije en los seminarios aquí con Rankia, lo podéis comprobar, y era que probablemente íbamos a asistir a una corrección a nivel lesivo. Y ahora se está produciendo. ¿Puede alargarse y ahora zigzaguear y lateralizar? Pues sí, puede pasar eso. Pero yo tampoco soy extremadamente negativo, ¿eh? Yo creo que el fondo del mercado es positivo, pero no sé lo que va a pasar. Yo sé que la mayoría de inversores busca certezas, porque la bolsa es muy dura psicológicamente y lo es porque nos gusta tener seguridad y la bolsa es justo lo contrario. La bolsa es incertidumbre, pura y dura. Y ahí el ser humano pues no está contento, ni está tranquilo, ni está a gusto, porque nos gusta la certidumbre, nos gusta la seguridad. Pero hay que saber convivir con la realidad del mercado y es la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar y por eso hay que gestionar el riesgo y hay que seguir un método. Perfecto, David. Pregunta, ¿por qué usas FD para corto plazo? ¿Usas acciones para largo plazo? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar ese sistema? Vale, yo no me gustan los productos derivados para largo plazo porque suelen tener costes y entonces pues el tiempo juega en tu contra. Entonces para largo plazo invierto en acciones. E incluso pues buscando brokers, que tenéis en Rankia, por cierto, un ranking que actualizan todos los años de los brokers más baratos. Yo busco siempre para invertir y recomiendo a nuestros clientes brokers que no tengan comisión de custodia ni de mantenimiento. Entonces la idea es pues estar mucho tiempo en las acciones, ganar lo máximo posible y que no tenga coste el mantener esas acciones, ¿no? Y luego, lo que explicaba antes, tengo una pequeña parte para operar en ultracorto con índices forex o materias primas. Una de las cosas que hago también es que a veces cubro mi cartera en dólares, ¿no? Hace, pues nada, 3 semanas o así, avisé, lo comenté en mi Twitter en @DavidGalanBolsa y obviamente a mis clientes, que después de un año sin tener cubierto el dólar, pasé a volver a cubrir mi cartera en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo estaba descubierto. Tenía un montón de acciones compradas en dólares, porque es donde más estoy invertido en Estados Unidos, en Fastenal, Walt Disney y muchas más, en Fisher también, y bueno, y en muchas más. Y si el dólar bajaba,
a mí me iba a perjudicar porque mi cartera está en euros y yo vivo en Europa, yo compro cosas en euros, ¿no? Entonces, si el dólar se hubiera hundido, me habría venido muy mal. He tenido la suerte, bueno, no es suerte porque si no me habría cubierto, pero pensaba que el dólar estaba fuerte y entonces no estaba cubierto. Y desde hace 2 semanas he vuelto a cubrir el riesgo divisa. De momento así estaré. Salvo que vea cosas raras, pues pensaba que el euro podía estar haciendo un suelo en la zona 1.11 y lo que hice fue cubrir cartera. Entonces, eso lo hago también con CFD. El problema es que eso tiene un coste, por eso el paso del tiempo te va perjudicando, pero también tienes la tranquilidad de que si tu cartera, tus acciones suben en dólares, no vas a perder dinero porque el euro suba frente al dólar. ¿Vale? Porque eso psicológicamente es duro. Aquí hay dos opciones también, ¿no? También siempre digo lo mismo. Tienes tres opciones con lo de cubrir la cartera en divisa. Una, no cubrirla nunca, que si vas a largo plazo es una opción, porque el euro dólar pues más o menos va a estar por ahí dentro de 20 años y tampoco si sube o baja un 20%, tampoco va a afectar mucho anualizado en 20 o 30 años. Va a suponer poco porcentaje anual, ¿no? El movimiento de la divisa. Otra opción es cubrir siempre la divisa, ¿vale? Que es otra recomendación posible. Yo a los novatos les haría elegir entre esas dos estrategias. Novatos me refiero a cualquier inversor que no se dedique profesionalmente a la bolsa o que no tenga muchos años de experiencia, hablo más de 10, y que sepa lo que hace. Y luego hay una tercera opción, solo para inversores profesionales o cuasi profesionales, que sería cubrir la divisa solo en los momentos donde vea que hay riesgo a que el dólar pues pueda sufrir, ¿vale? Que eso es lo que hago yo, pero insisto, no creo que no es lo recomendable. Lo recomendable, mi opinión, sería que os quedéis con alguna de las dos primeras opciones. Cubrir siempre la divisa o no cubrirla. ¿Cuál es lo malo de cubrirla? Que tiene un coste. Es la única parte mala, pero es una parte negativa, claro. No cubrirla, pues la parte mala que tienes es que puede haber años donde tú ganes, tus acciones suban un 20% y tú acabes plano, o donde tú ganes con tus acciones un 8%, pero luego con el efecto divisa pierdas un 5%, porque se movió un 13% el euro dólar. Entonces, eh, lo tiene que decidir el inversor, ¿no? Pero aparte de eso, de que puedas usar futuros o CFDs para cubrir la divisa, pues luego hago esa operativa de ultracorto. El CFD me parece una buena herramienta. Creo que está muy ninguneada en España, a lo mejor también por razones. A ver, bolsas y mercados españoles no vende CFDs. Los CFDs son un producto OTC. Tiene el riesgo que es un producto over the counter, cada broker crea ese producto y te ofrece la contrapartida, lo cual tiene su riesgo si el broker no es de fiar, tiene mucho riesgo. Pero si tú estás en un broker que te ofrece una buena contrapartida, el CFD es un buen producto. Hay como una campaña contra los CFDs. Yo fui muy negativo con las opciones binarias porque me parecían un producto estafa. Y con los CFDs lo que siempre advertí es que es un producto muy peligroso por el apalancamiento. Ahora han rebajado, tras la normativa ESMA en Europa, han prohibido la comercialización de opciones binarias, que por cierto había estafadores que recomendaban opciones binarias, ahora creo que están recomendando otros productos, obviamente el estafador no va a cerrar la cortina y va a decir cierro el negocio y ya no estafo más, no, buscan otros productos, pero bueno, por lo menos ya ese producto con el que estafaban ya está prohibido la comercialización en Europa, de momento, y el CFD lo que han hecho es bajar el apalancamiento máximo. Ya no te permiten algunas animaladas de apalancamiento que permitían. Pero al final el CFD, si tú sabes controlar el riesgo, pues no tiene más riesgo o menos riesgo que otro producto. El riesgo es el que tú asumas. Yo no me estoy apalancando con los CFDs. Es un producto apalancado, pero yo no me estoy apalancando. Tengo mucho dinero para responder de las posiciones que he abierto. De hecho, podría abrir 1000 veces más las posiciones que tengo abiertas, pero no me interesa, porque lo que quiero es tener el riesgo muy, 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 muy controlado. Nunca riesgo más del 1% del capital en una sola operación. Nunca. ¿Vale? Entonces, controlar el riesgo es la clave. Uses el producto que uses. El CFD es un producto OTC, over the counter. Cada broker marca el horario y la cotización, la horquilla, y el apalancamiento lo tienes que tener controlado. Tienes que ver cuánto vale un lote. Por ejemplo, un lote de euro dólar son 100.000 euros en casi todos los brokers.
y tienes que tener el riesgo controlado, saber cuánto vale cada tick, saber la distancia de tu stop, saber si te salta tu stop cuánto vas a perder a priori. Ese cálculo lo tienes que hacer a priori. Pero claro, son deberes que hay que hacer y que a lo mejor pues da pereza, pero se deben de hacer. Con acciones, como es mucho más sencillo, el cálculo del riesgo, porque todo el mundo sabe cuánto vale una acción, porque dices, si yo compro 1000 acciones de una acción que cotiza 10, pues es muy fácil hacer el cálculo. El problema con los productos derivados es que la gente no sabe cuánto vale un lote de cada producto. No lo consulta en el broker, ni lo mira. Y entonces no tiene un Excel ni calcula con una calculadora cuánto riesgo está asumiendo. Y luego vienen los lloros, porque normalmente, lo normal, lo normal es que los inversores lo hacen horroroso y que arriesgan una cantidad en cada operación brutal. O sea, no es que arriesguen el 1% por operación, no, es que arriesgan el 100%. Lo pueden perder todo en una operación o en dos. Eso es lo que desgraciadamente hacen la mayoría de inversores y las estadísticas son crueles. Muchos inversores les dura la cuenta en el broker unos meses solo, unos meses. Y claro, eso es lamentable. Yo recomendaría empezar con acciones y luego si el inversor pues va aprendiendo, va mejorando, pues puede probar otros productos derivados como los futuros o los CFDs. Luego estarían las opciones, pero las opciones son un producto muy complejo. Y lo dice una persona que ha estudiado un posgrado en productos financieros derivados de bolsas y mercados españoles en opciones y futuros. Y ha asistido incluso a algún seminario especial de opciones exóticas. Entonces, me sé toda la teoría, pero es un producto que yo no he usado para operar porque soy consciente del riesgo que tiene al tener que estar pendiente de muchos elementos, de muchas letras griegas, del paso del tiempo, de la volatilidad y del precio del activo. Cuando tú operas en cualquier otro producto, futuros, CFDs o acciones o ETFs, tú solo tienes que estar pendiente del precio, que no es poco. Si usas opciones, pues ya entrarían otros elementos, lo cual lo hace más complejo. Es cierto que también te da unas alternativas de operar en base a tiempo, de hacer estrategias en base a paso del tiempo. Bueno, ya ahí entrarías en cóndors, calendars, mariposas, tal. Bueno, ya eso es un mundo. El mundo de lo de las opciones es un universo aparte. Yo ahí no he entrado porque no me da la vida. Son 24 horas las que tiene el día. Le dedico a la bolsa desde hace un montón de años unas 10 horas diarias y no es una exageración. Trabajo fines de semana y no me da la vida para meterme a mirar también, pues eso, el paso del tiempo, el, la volatilidad. Prefiero ir directamente a la direccionalidad del mercado. Y ya con eso bastante tengo porque sigo índices de todo el mundo, sigo algo el Forex, sigo algo las materias primas y sigo acciones de españolas, europeas y americanas. Y sigo aprendiendo, con lo cual el tiempo, después de estar un montón de horas ayudando a los inversores todos los días en el centro de traders, hacer un montón de colaboraciones gratuitas en radios, en revistas, en periódicos, seminarios de formación, YouTube, no me daría la vida para meterme en camisas de 11 varas. Con lo cual lo que hago es eso, acciones largo plazo, que hay que mirarlo poco, de vez en cuando. A lo que dedico más tiempo es a buscar alternativas de inversión para el futuro, para cuando vuelvo a tener liquidez, y las que tengo abiertas casi ni las miro. Y luego pues hago algo de operativa de ultracorto con CFDs en esos activos que explicaba antes. Preguntas rápidas que tenemos para ir avanzando un poco. Cuando en tu cartera a largo plazo, cuando las acciones caen, ¿vuelves a comprar? No tiene por qué. Eh, Normalmente solo hago una entrada. Lo normal es que yo haga una compra. Yo no soy Warren Buffett. No necesito entrar poco a poco. En valores, aparte, yo no entro en valores del MAP o chicharros. Entro en valores de capitalización media alta. Con lo cual no tengo problema de completar mi posición de una sola tirada. Si tuviera que entrar en valores que en un día mueven 5.000 euros, tendría un problema. Pero como entro en valores que en un día mueven millones de euros o de dólares, no tengo ningún problema para entrar. Entonces yo entro de una vez y me salgo de una vez. Eso es lo habitual. ¿Vale? Eh, ¿Volver a entrar si vendo un valor? Normalmente no. Si un valor lo vendo es porque me dio venta. Entonces, hasta que no me vuelva a dar compra, no compro. Si, por ejemplo, fui accionista de Alibaba el año pasado, vendí ganando y volví a entrar.
pero porque me dio compra, no porque tenga ningún cariño especial a Alibaba. O sea, para mí es un valor más. Y como vigilo muchos valores, vigilo, ahora mismo son 1.150 los que tengo controlados, entre España, Europa y Estados Unidos. Y alguno de fuera, pero la mayoría de esta zona geográfica. Eh, con eso es más que suficiente. Voy ampliando muy poquito a poco, pero vamos, es un universo ya de acciones bastante grande. Y entonces es raro que coincida y compre el mismo valor. Me ha coincidido solo de vender y volver a entrar Alibaba. Es el único valor que he repetido desde que hago esta operativa de largo plazo. Teníamos una pregunta de Alibaba que ¿cómo la ves? Pues a corto plazo mal. Y a medio plazo, pues un poco peor. ¿Por qué? Porque está cayendo. Y yo soy analista técnico, entonces a mí me gusta lo que sube. Lo que cae no me gusta. Y si caen más de lo debido, pues los gráficos siempre van empeorando. Entonces el comportamiento de Alibaba de estos meses no me gusta porque está empeorando su comportamiento relativo. No sé lo que va a pasar, porque podría desde aquí dispararse y volver a subir. Sé que mientras no pierda 130 tiene un doble suelo activado hacia 207, pero no me gusta lo que ha hecho, porque ha perdido, por ejemplo, la media 200 y la perdió con un hueco, lo cual tampoco es muy positivo, y además ha perdido el 61,8 de la subida. Entonces, se ha deteriorado el aspecto técnico y confirmaría obviamente un deterioro gravísimo y anularía cualquier escenario alcista si pierde 130. No está para añadir, estaría para reducir o para estar a la expectativa al que esté fuera. Yo estoy ganando dinero todavía, pero mis ganancias pues se han reducido de manera considerable y ahora pues obviamente estás en ese momento en el que te da pena estar aquí y no estar en otros valores que te dieron, que también vigilabas, que también te gustan y que se están disparando, ¿no? Eso pasaba al revés hace un mes y medio. Este valor era de lo que más había subido y decías, qué bien lo he hecho, ¿no? He entrado justo en uno de los valores que más sube. Mi cartera se disparó y ahora pues he sufrido un drawdown y estoy ganando menos dinero del que ganaba. Es parte del mercado, lo que me ha pasado muchos años y me va a seguir pasando. O sea, me va a pasar toda la vida esto. David, pero no me digas eso. Sí, a mí, a todos, a Warren Buffett, a todos. O sea, si le pasa a Buffett, ¿cómo no me va a pasar a mí? Que sufrir drawdowns. Hombre, yo intento que sean más pequeños que los que sufre Warren Buffett, pero no puedo acertar siempre, eso no existe. Entonces, bueno, pues me estoy comiendo una caída bastante fuerte y aún así estoy en beneficios. Eh, con esto quiero también reflexionar de lo importante que es entrar muy bien. Aquí pues entré en soporte y eso es lo que me ha dado mucho margen. Porque si tú compras aquí, pues ¿dónde pones el stop? ¿Lo pones aquí? ¿Asumes toda esta caída? No puedes asumir un movimiento tan fuerte. Entonces es muy importante comprar bien, siguiendo un método, no solo porque tienes más potencial de subida, que es en lo que se fija casi todo el mundo, no, no. Yo me fijo más en el riesgo. Es muy importante entrar en soportes o cerca de ellos, porque además así tendrás el riesgo mucho más controlado. Yo aquí voy a perder muy poco si pierdo. Entonces tengo mucho a ganar y poco que perder. Eso es lo que busco en las estrategias. Aquí hablaríamos ya de la convexidad, ¿no? Y la concavidad, de lo que hablaba eh, Nassim Taleb, ¿no? En sus libros. Mi estrategia, pues tiene esperanza matemática positiva en gran parte por esto, ¿no? Por lo que acabo de decir. Si sale bien ganas mucho, si sale mal pierdes poco. Pero vamos, que me gusta poco lo que ha hecho ahora, ¿no? La veía con más optimismo hace un mes y medio que ahora, pero bueno, puede darse el caso de que aun perdiendo el 61,8 sea capaz de rehacerse, no pierda los 130 y sea capaz de ir a buscar el objetivo e incluso seguir subiendo, porque no olvidemos que probablemente en el largo plazo lo que ha hecho es un gran primer impulso con corrección a niveles FIBO y que pueda venir en el futuro incluso un segundo impulso, pero la situación no me gusta que el comportamiento relativo haya empeorado tantísimo. Me gusta tener en cartera valores que lo hacen mejor que el mercado, pues como Walt Disney, como Fastenal, como Ferrovial, como Faes Pharma, pero ahora mismo Alibaba ha pasado de hacerlo mucho mejor que el mercado a hacerlo mucho peor. Si yo tuviera que decidir ahora comprar Alibaba, no la compraría. Pero como la tengo en cartera, voy a ir hasta el final, hasta que me salte el stop de pérdidas, que serían pérdidas muy pequeñas, pero obviamente psicológicamente es muy duro, no me haría ninguna gracia. Tampoco lo llevo fatal, porque llevo muchos años en bolsa y a veces pasas de ganar mucho a perder. Pero ese es el peaje que pago a gusto para poder ganar muchísimo.
Porque eso es lo que la gente no entiende. Tú para poder multiplicar tu capital por 10, pues tienes que dar margen al valor, mucho margen. Y yo es lo que hago, dar margen al título. Si me sale mal, pues veré el valor cómo fluctúa y a veces paso de ganar a perder, pero ese margen es lo que me permite que de vez en cuando voy a dar algún pelotazo brutal, que voy a ganar muchísimo dinero. El inversor novato va a decir cuánto me gustaría haber comprado Apple y haber multiplicado por 50, o cuánto me habría gustado comprar Amazon y multiplicar por 400, pero no se da cuenta que para haber logrado eso o para poderlo conseguir tienes que sufrir volatilidades muy grandes y aguantar caídas grandes, porque si no, el mercado fluctúa. Todos querríamos eso, comprar y que el mercado haga esto y suba vertical sin parar nunca, pero esa no es la realidad. La realidad del mercado es más esto, lo que estás viendo aquí, que no lo otro. Pregunta, ¿en qué temporalidad usas la media de 200? Cuando miro ultra corto, en gráfico horario; cuando miro corto, medio o largo plazo, en gráfico diario. Y es una media de 200 ponderado, perdón, para añadir. Perfecto. Nos preguntan, buenas tardes, ¿ha invertido ya su 5%? Si ha invertido su 5%, no entiendo No sé si es alguien que te sigue y tendrías algún 5% de liquidez en cartera o algo. Es una pregunta que han dejado. bueno, entiendo que a lo mejor es si tengo liquidez. Sí, tengo un poquito de liquidez, pero poca. Poca porque cargué en diciembre, volví a cargar Nos fuerte. comentan que el 5% de Bitcoin. Ah, no, yo no tengo el 5% de Bitcoin. Y además creo que me expliqué bien siempre. O sea, siempre digo la misma frase. Y es que como máximo no hay que dedicar más del 3-5% al capital total. Y el que como máximo no significa como mínimo. No tengo Bitcoin, pero se podría estar en Bitcoin cuando superó 4.195 dólares. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué margen máximo de porcentaje de distancia usas con el stop loss inicial? ¿Utilizas el mínimo relevante o un 10, 15 o 20%? Bueno, como dice cualquier experto en bolsa y análisis técnico, el stop te lo da gráfico, no puede ser a capricho. Tú no puedes decir, no, mi stop va a ser siempre de un 5,5%, porque tú tienes que poner el stop por debajo de un nivel que sea importante, que sea un soporte clave, ¿no? Por ejemplo, a la Alibaba, pues poner un soporte por debajo de 130 dólares tendría sentido. No tendría sentido que tú te inventes un soporte donde no hay. Pues lo pongo en 157, ¿por qué? No, lo tienes que poner en un nivel donde hay un soporte importante, ¿no? Eso sí, ese soporte, ese stop, no puede ser más del 10 o del 15%. Yo creo que como mucho podrías usar estos de un 15% en una cartera de muy largo plazo. En una cartera de corto plazo, por ejemplo, en nuestro método del boletín de corto plazo, las reglas de ese método, porque para que tengas un método tienes que tener reglas estrictas, si no, no tienes nada. Un método no es, ¿cómo ves Alibaba? Eso no es un método. Un método es que tengas unas reglas de entrada, de salida claras y que sepas cuándo entrar y cuándo salir y lo puedas tener por escrito. Es decir, que cualquier persona, tú le dices el método, se lo explicas y puede hacer exactamente lo mismo que harías tú, porque es un método que es replicable. Si no, no hay método. Entonces, en el método del boletín de corto plazo, nunca ponemos un stop que supere el 11%. Esas son las reglas. E incluso cuando es más del 10, si es el 11, solemos intentar entrar solo con la mitad de la posición. Porque la idea es que si te salta el stop, no arriesgues más del 1% de la cuenta. Normalmente, como el máximo que dedicamos a un valor, solo hubo una vez que nos saltamos esa norma, una vez en toda la historia, llevamos 11 años con ese boletín, que fue en Inditex, que entramos con un 15 en posición larga. Todos los demás es un 5 o un 10, normalmente es un 10. Y normalmente el stop está a un 10% o menos, depende del gráfico. Entonces, si te salta el stop, vas a perder como máximo el 1%. La peor estrategia en estos 11 años, la peor de toda la historia, fue en banca cívica, que hubo un gran hueco bajista en la apertura. Pues ya sabéis que cuando hay un hueco, el stop te salta cuando abre el valor por debajo de tu stop. Y en esa estrategia perdimos creo recordar que fue un 16%, lo cual supone el 1,6%, bueno, era el 0,5, supuso el 0,8% de la cuenta. Pero si hubiera sido el 10% de la cuenta, solo habría sido el 1,6% de la cuenta.
ese stop, con lo cual era asumible todavía, ¿no? Lo que no podéis es arriesgar el 6% en una estrategia, eso no puedes hacerlo. Entonces, si te salta el stop del 10% y ese valor era el 10% de tu cartera, perderás el 1% de tu cartera. Perfecto. David, nos preguntan de tu cartera a largo plazo con un valor uno o dos valores que coticen en euros, ¿cuáles recomendarías? Eso es muy personal, porque yo no voy a estar para decirle cuándo tiene que vender. O, pues bueno, no sé si es cliente del centro de traders, pero imagino que no. Entonces, quiero reflejar una cosa muy importante. Le voy a decir valores que me gustan de Europa, pero no voy a escabullirme, ¿no?, de la pregunta. Pero creo que es tan importante, es más importante aún el seguimiento de la posición que la apertura. Creo que la mayoría de inversores principiantes creen que con la entrada tienen todo hecho y creo que están muy confundidos. Es más importante todavía el seguimiento de la posición, porque hay que saber dónde ir poniendo los stops, dónde salirse, cuándo salirse. Entonces, la entrada solo es una parte de la metodología. Dicho esto, me gusta, bueno, a ver, que tenga mi cartera en euros, Ferrovial, por ejemplo, la tengo en mi cartera, porque la tengo desde hace 2 años ya. Es un valor alcista y fuerte dentro de la bolsa española, que lo hace mejor que el mercado. Podemos ver cómo tiene un objetivo enorme activado, que yo creo que lo normal es que lo cumpla, lo hemos propuesto el año pasado. Tiene un gran triángulo roto al alza. El objetivo por este triángulo son niveles de 26,75 euros aproximadamente y creo que se acabará cumpliendo. Yo compré cuando hizo el hombro cabeza hombro invertido este que veis aquí, el en amarillo, este hombro cabeza hombro invertido. Y de momento mantengo y lo normal es que siga subiendo. Entonces, bueno, pues es un valor que me gusta, pero que, hombre, me gustaba más cuando yo compré. O sea, el que al final, cuando entras en un momento diferente y sales en un momento diferente, el método ya es diferente. O sea, ya no es lo que estoy haciendo yo. Lo que estoy haciendo yo es entrando en los mismos valores en el mismo día y saliendo el mismo día que yo salga. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos muchos métodos en Bolsa General que vamos comentando y actualizando. Y creo que es muy importante que el inversor le dé mucha importancia a la salida. Y así de valores que me gustan en Europa, pues siempre digo Louis Vuitton, Nestlé, aunque Nestlé ahora quizá ha subido mucho desde que lo venimos recomendando y está disparado. Me gusta para vigilar Amadeus, Tecnogym, para ir vigilando quizá Amadeus y Tecnogym. Y Louis Vuitton sí corrigiera, porque es uno que llevamos muchos años comentando, o Airbus, que llevamos desde el 2010, cuando se llamaba EADS, y claro, se ha multiplicado por 7 desde que lo venimos comentando y quizá pues buscar esos valores, pero en algún descanso, en alguna consolidación. Bueno, XPO es un título débil, un título bajista que dio una señal de venta clarísima por análisis técnico, la avisé a todos además en directo. Esta la compartí en mi Twitter porque, bueno, pues para que los inversores que estuvieran aquí se ahorraran un desplome que era bastante fácil de evitar, ¿no? Marcamos un doble techo y, bueno, pues ya veis lo que ha pasado tras un doble techo tan claro. Esto cualquiera lo puede evitar, si es muy sencillo, ¿no? No hace falta ser premio Nobel para ver que aquí hay una figura de doble techo, son dos máximos en la misma zona y al perder los mínimos entre máximos activa objetivo. Soy consciente que una de las cosas que no gusta del análisis técnico es que es sencillo. Normalmente el ser humano tiende a infravalorar lo sencillo. Lo complejo siempre tiene como más caché, se valora más, ¿no? Pero lo sencillo muchas veces no tiene comparación con lo complejo en cuanto a eficacia, ¿no? Entonces, pues este es uno de esos ejemplos, ¿no? Una cosa muy sencillita te puede evitar de una ruina. El valor era muy fuerte, muy alcista, la media de 200 sesiones subía. Fíjate, con algo tan sencillo como comprar cuando la media subió, por ejemplo, aquí te activa una figura clarísima, fijaos, en el año 2000, entre 2015 y 2016. Aquí da una señal de compra espectacular por una especie de hombro cabeza hombro invertido. Al romper la línea que veis aquí en amarillo, da señal de compra. La da exactamente la compra en agosto del 2016. Esa zona que es resistencia pasa a ser soporte y no vendes hasta que la media no se gira a la baja. Entonces habrías mantenido desde la zona de 34 dólares hasta que aquí se gira en la zona de 96. Bueno, pues eso siguiendo la tendencia. Luego aquí te da señal de venta y de momento sigue bajista, porque la primera resistencia siempre es la media descendente. Que por casualidad, no vayáis a pensar que el análisis técnico funciona en todos los activos y desde hace más de un siglo que se utiliza,
No vayáis a pensar que esto funciona, que podemos pensar que solo es casualidad. Pero una tras otra, a lo mejor si miráis miles de gráficos vais a llegar a una conclusión muy curiosa, ¿no? Es que habéis tenido delante de vuestras narices la oportunidad de seguir una herramienta que es muy eficaz y ahorraros de muchos disgustos. No hay que estar en valores donde la tendencia es bajista. ¿Es verdad que puede estar intentando rebotar y mejorar? ¿Hay mínimos crecientes? Sí. ¿Y es verdad que esto podría ser la formación de un canal alcista? Sí. Está mejorando un poquito, ¿no? Pero no es un valor fuerte, porque no ha podido con la media. Ahí incluso en la media dibujó un pequeño doble techo, cuyo objetivo, como podéis ver, está más que cumplido. Y bueno, pues no me parece muy atractivo. Creo que hay valores muchísimo mejores en Estados Unidos, pero muchísimo mejores, que no paran de subir. Porque voy a tener XPO Logistics en mi cartera, si puedo tener en mi cartera Fiserv, o puedo tener Walt Disney, o puedo tener Fastenal, pues no se me ocurriría tener este título. Pero hablo desde mi filosofía de inversión, no cumple mis requisitos. Así que bueno, lo importante es que por lo menos a ver si es capaz de mantener este mínimo anterior para mantener una estructura alcista de corto plazo, pero no ha podido de momento con su resistencia principal. Luego el otro era Siemens Gamesa, ¿no? También. Sí, era Gamesa. Vale. Siemens Gamesa es un título que me gusta porque tiene una estructura activada de hombro cabezón invertido, objetivo 16,48 euros, lo avisamos en los 12,75 y bueno, pues todavía lo tiene pendiente. Es verdad que estuvo muy cerca de cumplirlo, una pena que no llegara justo al objetivo a finales de abril, le quedó muy poquito, pero como no llegó, todavía lo tiene pendiente. Y aquí pues seríamos positivos mientras no pierda la media 200, que siga subiendo, ¿no? Hizo un suelo muy interesante entre 9 y 9,15, entre 9,05 y 9,15 creo que era. Y bueno, pues ahí tenía el soporte clave de largo plazo y pinta bien. Incluso una especie de doble suelo no altica habría activado. Creo que lo más probable es la continuidad de las subidas en Siemens Gamesa. Y creo que había un tercero, ¿no? Pero no, ese no me quedé con el nombre. Logista. Vale, Logista. Para mí Logista ha sido una decepción porque lo tuvimos en cartera y la vendimos porque rompió la directriz alcista y ya no la tengo en mi cartera. Nos saltó stop loss, perdimos dinero en Logista. Vuelvo a repetir, perdimos dinero. Esto es algo que nunca vais a escuchar a los típicos estafadores de turno que andan por ahí, ¿no? Que ganan siempre y hacen day trading y libertad financiera y os sacáis un salario cada mes, ¿no? Es alucinante, Luis Ángel, la cantidad de personas que nos mandan correos y nos llaman todos los días preguntando si pueden ganar un 100% al mes, porque lo leen por ahí, lo escuchan por ahí, porque hay libros que se escriben y lo ponen en portada, que no sé por qué las editoriales se prestan a eso, y bueno, pues lo andan comentando y prometiendo que se puede ganar un 100% al mes. Yo investigando había estudiado que los que ganan un 20 y un 30 son genios de la inversión al año. Warren Buffett es un 20% anual. Por alguna extraña razón está colando y se vende la película de que si haces day trading y con productos derivados puedes ganar mucho más que Warren Buffett. Bueno, pues un poco penoso, pero en España creo que ese mensaje se vende mucho más que el value investing. Mira que el value investing está de moda, ¿no? Que el análisis técnico sería ahora mismo lo que está más devaluado. Bueno, pues más de moda todavía que el value investing está el humo este del day trading y de sácate un salario. Obviamente, pues eso es imposible, se pierde muchas veces. Esa es la realidad de la bolsa. Aquí lo que tienes que tener es un método que tenga esperanza matemática positiva y a largo plazo, pues que pueda hacerte ganar dinero. Y eso unido al interés compuesto, pues puede hacer que ganes una pequeña fortuna con el paso de muchos años, ¿no? Pero lo que se vende es que te puedes hacer rico y que vas a ganar siempre, ¿no? Bueno, yo intento aportar mi pequeño granito de arena en Bolsa General y repetir constantemente que muchas estrategias que hacemos nos salen mal y perdemos dinero, ¿no? Lo que nunca hacemos es que comprar un valor y que caiga un 80% y quedarnos mirando. Eso sí que no lo hacemos nunca. Entonces, bueno, pues para mí Logista ha empeorado el gráfico. Está ahora ha pasado de una tendencia alcista a un movimiento lateral. Veremos si en el futuro se reordena al alza, pero ahora mismo está muy lateral, muy aburrido y el capital hay que tenerlo en valores que estén subiendo, no en valores que estén zigzagueando sin tendencia o que estén bajistas. Así que vendimos Logista y estamos en otros títulos con ese capital. La media se ha girado a la baja, resistencia en 21,96
Y bueno, es verdad que todavía tiene algunos soportes importantes, pero el gráfico ha ido empeorando. Perfecto, nos preguntan por Semapa. Semapa. Bueno, por cierto, el logista todavía no anuló el objetivo de triángulo que habíamos marcado, pero está cerca de hacerlo y no pinta del todo bien. Semapa es un valor que tuvimos comprado el año pasado y ganamos mucho dinero con él. No sé si fue un 58%, algo así, en unos meses. Y ahora pues no lo tenemos en cartera. Un valor que ha corregido mucho, se ha comportado muy mal, la media 200 desciende y la media resistencia. Pues fijaos, ¿no? Desde que vendimos este título, el desplome que lleva es curioso, ¿eh? Es curioso. Y de momento no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Vamos a ver si se agarra a la zona de 12, ahí tiene soporte. Si ahora en el futuro sube, si en el futuro supera 15,38, activa un doble suelo. Nos avisaría de que la tendencia cambie y vuelva a ser alcista. De momento, mientras la media baje, precaución, aunque es verdad que está en soporte. Y fijaos cómo hace poco cumplió un doble suelo y tras cumplirlo vino una gran caída. Fijaos aquí, doble suelo, lo cumple, no puede con la media y corrección fuerte, ¿no? Ahí estuvo para intentarlo con el doble suelo, pero una vez cumplido, pues vino presión bajista. Yo pensaba que iba a activar un segundo alcista, que desde aquí va a ser capaz de seguir subiendo, pero no pudo con la media y se vino abajo, perdió el 61.8 y volvió al origen, perdió el soporte y volvió al mínimo anterior. Y ahí en ese mínimo anterior es donde se está intentando agarrar ahora, pero no cumple, hoy por hoy, que es cuando me estáis preguntando, no cumple nuestros requisitos para invertir. Perfecto, David. Tenemos varias preguntas sobre los cursos de bolsa general, sobre el estudio que mencionaste que estabais haciendo. Si puedes dejar un mail de contacto para que te hagan llegar todas estas preguntas, porque se han acumulado varias y ya Sí, casi son las 10 de la noche sí, claro, y se nos sin pasamos las problema. 2 horas. Vale, a ver, el correo es bolsageneral@bolsageneral.es. Es facilito. bolsageneral@bolsageneral.es. Y bueno, cualquier miembro de mi equipo os contestará con mucho gusto las dudas que tengáis. El curso lo podéis empezar cuando queráis porque es online. Son, 19 temas de análisis y de inversiones que luego entregamos en PDF cuando finaliza el curso el alumno. Hay además 25 vídeos explicativos, ejercicios didácticos de la mayoría de temas para ver si el alumno asimila la teoría, algunos ejercicios prácticos para que los vaya haciendo y luego hay un foro tutorial abierto 24 horas para que nos haga llegar sus dudas. Aunque bueno, si nos las quiere hacer llegar también por correo, tampoco pasa nada, ¿no? Hay a algunos alumnos les gusta más mandarnos las dudas por correo. Que el correo, insisto, es este que veis aquí, bolsageneral@bolsageneral.es. Perfecto, David. Hemos limpiado un poco las preguntas pasado las preguntas que teníamos y nada, agradecerte por estas 2 horas Nada, un y placer. invitar a todos los asistentes y a todos los que lo escuchan en diferido cuando les reciban la grabación, que la grabación estará disponible como siempre en unos días, que os invitamos al próximo encuentro el primer martes de cada mes a las 8 de la tarde, ¿vale? Pues nada, un placer. Gracias Luis Ángel, gracias a Rankia por la organización del evento y nada, ya sabéis dónde encontrarnos. Aquí tenéis, aparte de bolsageneral.es y de nuestro foro, tenéis todas estas fórmulas también a través de redes sociales para contactar con nosotros y nada, desearos a todos muy buenas inversiones y hasta el martes del mes que viene, hasta el primer martes del mes que viene.